Bueno, entonces, dentro del enfoque diagnóstico de la tuberculosis vimos que los únicos pacientes que tienen, los únicos dos escenarios, perdón, donde uno puede pensar en arrancar un tratamiento de antituberculosos simplemente haciendo uso de los criterios epidemiológicos, radiológicos y clínicos, sin uso de las pruebas diagnósticas o esperando su resultado. El escenario 1 es la tuberculosis miliar y la tuberculosis meningia, ¿sí? Y el otro caso, que cada vez va a ser menos probable por el hecho de que vamos a aprender a usar bien todo este arsenal de pruebas diagnósticas, son pacientes con un fuerte nexo epidemiológico, en el cual se han descartado todas las opciones a través del uso de pruebas diagnósticas, teniendo en cuenta las posibles causas de falsos negativos que tiene cada una de las pruebas, y donde se hayan buscado otras causas para esa patología, y de pronto el nexo haga que el diagnóstico de descarte de tuberculosis sea posible. En el pasado teníamos un 20 a 16% de casos de tuberculosis que acababan sin evidencia microbiológica, y pues esto se daba precisamente por el hecho de que seguíamos utilizando los medios de diagnóstico del siglo por allá XIX, ¿no? Eso precisamente nos obliga a tomar en cuenta de que el uso juicioso de todas las pruebas diagnósticas, y aquí quiero hacer énfasis en una cosa, o sea, muchas veces cuando aparece una nueva prueba diagnóstica uno cree que reemplaza lo que ya existe, ¿sí? Entonces, como creo que ya lo vimos tanto en paneles digestivos, en panel respiratorio, y obviamente cuando hablemos de meningitis el próximo martes, pues uno puede sacar la conclusión de que esos paneles complementan el diagnóstico en general, más no lo reemplazan. En tuberculosis sí que es valioso esto, y hay una diferencia grande de conceptos que tenemos con algunos investigadores del Instituto Nacional de Salud que quiere sacar la baciloscopia del arsenal diagnóstico de tuberculosis, un poco enfocado para el hecho de que la gente empiece a utilizar más el resto del arsenal, que tiene unos usos muy interesantes y un poquito más de eficacia diagnóstica en términos de sensibilidad y especificidad, pero la conclusión que uno cada vez va sacando a medida que vamos adquiriendo experiencia en este campo tan interesante como es el paciente con tuberculosis, es el hecho de que es mejor tener todas las evidencias en la mano. O sea, cuando decimos un paciente no tiene tuberculosis, es que miramos la radiología, miramos todo este arsenal diagnóstico microbiológico, y ahí podemos decir que un paciente no tiene tuberculosis. Listo. Entonces recuerden que de la muestra primaria se pueden hacer dos pruebas que son rápidas, que pueden dar resultado en el curso de horas en un escenario ideal, pues todavía no hemos llegado a eso acá en Caldas, que es la microscopía, que se hace en todos los sitios, o sea, primer, segundo, tercer nivel de atención deben hacer microscopía, y uno de los, digámoslo, conceptos claves que queremos fortalecer en toda la red pública de acá de nuestro departamento es entregar los resultados de la baciloscopia el mismo día. Obviamente, pues esto depende mucho de la carga que tenga el bacteriólogo del sitio y del flujo de pacientes. Y la prueba molecular, que es una prueba que tiene un rendimiento de sensibilidad y especificidad muy interesante. Después esa muestra se va a llevar a cultivo, idealmente los medios pareados, y a partir de esos cultivos pues se pueden hacer pruebas de susceptibilidad. Lo que ya va hacia adelante en este tema diagnóstico es más bien hacer pruebas de susceptibilidad a antituberculosos basados en pruebas moleculares. Algo así como un panel de film array, pero que detecta mutaciones específicas en tuberculosis a través de prueba de PCR para poder saber cuál es el perfil de resistencia de esa micobacteria. En este momento solamente el 10% de los pacientes acceden a pruebas de susceptibilidad en tuberculosis, por lo tal ahí tenemos una brecha muy importante que llenar en los próximos años que sigamos trabajando en este programa de tuberculosis como lo hemos venido haciendo en el último año y medio. Hay que tener presente que en este momento todas las herramientas diagnósticas están presentes acá en nuestro departamento, ¿sí? Las baciloscopias las tienen todos los niveles de atención, los cultivos sólidos los tienen la mayoría de los tienen muchos laboratorios aquí en nuestro departamento, en particular algunos laboratorios regionales de municipios hacen el cultivo y lo remiten, apenas ven que crecen las colonias y que esas colonias son rugosas de crecimiento lento, inmediatamente lo remiten, pero ninguno de nuestros laboratorios tiene cultivos líquidos. Como les había yo mencionado en clases pasadas, son los cultivos que ya nos exige el nuevo reglamento, la resolución 227, donde está todo esto regulado. Y las pruebas de PCR tenemos por lo menos dos instituciones, pero vamos a tener más en un futuro. El GeneXpert lo tenemos en el CES,
Y Aniplex lo tenemos a través del laboratorio Silvio Marín, aunque desafortunadamente la máquina se la llevaron a Medellín por el tema de la pandemia de COVID. Entonces estos resultados pueden ser un poquito demorados, pero les cuento como chisme que algunos institutos de la red pública de acá de nuestro departamento quieren adquirir estas tecnologías porque a los hospitales públicos les sale a un precio mucho más favorable este tipo de tecnologías. Y finalmente, a manera de experimentación, es un recurso disponible, tenemos el tema de la secuenciación genómica, que es en lo que estamos trabajando pues ya desde hace año y medio, y pues ahí estamos puliendo esta nueva tecnología para tratar de desplegarla en el contexto de vigilancia genómica. Por ahora no podemos hacer uso como una herramienta diagnóstica en los pacientes por temas de validación y temas económicos de quién, por ejemplo, pagarían esas secuenciaciones. El reto de nosotros es entonces tratar de conseguir recursos a través de convocatorias para tratar de ofrecer este servicio sin costo a nuestros pacientes con tuberculosis en el departamento, a los que esté indicado hacerles esta prueba. Entonces hay que recordar que todo esto está exento de copago. Una de las cosas que estamos ahorita tratando de organizar es precisamente unas reuniones con las EPS, porque a pesar de que esto está exento de copago, a nuestros pacientes a veces les ponen barreras, como por ejemplo pedir autorizaciones para el uso de estos servicios, el hecho de que un laboratorio hace uno y otro laboratorio hace otro, entonces el paciente está andando en su bolso con una muestra de esputo de laboratorio a laboratorio, de que cuando les hacen un lavado broncoalveolar, como no lo procesan ahí en el hospital, le entregan el frasco con el lavado broncoalveolar al paciente para que vaya o al familiar para que vaya y lo gestione, entonces llevan el bolso la prueba, la muestra de tuberculosis. Queremos tratar de ir como quitando esas colombianadas que son propias de un sistema de salud que depende de las APBs para este tipo de acciones. Entonces vamos a arrancar por la cosa que se inventaron hace, pues, juepucha, ya vamos para más de un siglo, y que obviamente esto es un reflejo también de la tinción de Gram, pero haciendo uso de otras tinciones precisamente para tratar de fijar a través de colores y poder hacer la comprobación de que allí hay una micobacteria o una actinobacteria, y es precisamente utilizando tinciones especiales que se fijen a los ácidos micólicos. Entonces, la baciloscopia es una prueba de baja sensibilidad, ¿sí? Entonces hay que tenerlo súper presente. Es una prueba de baja sensibilidad que es operador dependiente y que tiene apenas una capacidad de detección de bacilos de apenas de 10.000 bacilos por mililitro de esputo, ¿sí? O sea, es muy limitada su capacidad, necesitamos tener una gran cantidad de bacilos para poder que una de estas tinciones nos salga positiva. Hay diferentes tinciones con unas diferencias sutiles en su sensibilidad y especificidad, pero la más usada pues por nosotros en nuestro medio es la tinción de Zell-Nielsen. Recuerden que para el diagnóstico de coccidio se usaba la Zell-Nielsen modificada, pero también hay otras tinciones como la de Kim Yuan y auramina, rodamina, pero que se utilizan más en contextos de investigación en centros de referencia. Pero entonces uno dice, bueno, entonces ¿para qué carajo usamos la baciloscopia? Tengan presente que la baciloscopia es la única prueba que funciona para evaluar la respuesta al tratamiento. Como ayer nos contó José, paciente de nosotros del programa de tuberculosis, él está recibiendo 2 fases de tratamiento. Un tratamiento primero bastante agresivo, corto, con 4 medicamentos para tratar de matar todas esas subpoblaciones de bacilos, ¿sí? Y cuando se va a pasar a la siguiente fase, hay que hacer una prueba utilizando la tinción de Zell-Nielsen, y esa misma muestra de esputo se lleva también a cultivo, ¿sí? Entonces, en esa tinción de Zell-Nielsen se trata de mirar si en ese lapso de esas 4 semanas a 8 semanas ya ha disminuido ostensiblemente la cantidad de bacilos. Entonces, si el paciente se torna bacilífero negativo, sabemos que el tratamiento va por buen camino, pero como la capacidad de detección de la baciloscopia es relativamente mala, tenemos que esperar el resultado del cultivo. Ojo, muchachos, que para el examen ustedes se tienen que saber cuántos bacilos por mililitro de esputo activa cada prueba, ¿sí? Y la menos sensible de todas es la baciloscopia. Quiere decir que un resultado negativo de una baciloscopia no me descarta que un paciente tenga tuberculosis. Eso es un concepto muy importante que deben saber de memoria y deben tratarlo de llevar a sus rotaciones clínicas en lo que resta de carrera. Entonces, ¿cómo es la sensibilidad de esta prueba? La sensibilidad de la tinción de esputo respecto al cultivo es del 60%. Teniendo en cuenta que el cultivo es la prueba de referencia y eso no ha cambiado. Por más secuenciación y genómica y LAM que haya, la prueba de referencia sigue siendo el cultivo. Además, porque es muy importante mostrar la viabilidad de los bacilos. Mostrar que esos bacilos que el paciente está tosiendo son bacilos que pueden crecer, hacer metabolismo y reproducirse. Entonces, cuando tenemos una baciloscopia, hay que recordar también que hay que hacer por lo menos 3 muestras, ¿sí?
Hay alguna discusión importante sobre el hecho de que la tercera puede sobrar, pero el hecho es que esa tercera vaciloscopia, que es un concepto que también hemos visto claro en parasitología, pues es lo que medio le mejora la sensibilidad a unas pruebas con una sensibilidad muy por debajo de lo óptimo. Fíjense ustedes que cuando tenemos una sensibilidad del 60%, quiere decir que apenas tenemos un resultado, una posibilidad de error del 40% de falsos negativos. Pacientes que teniendo tuberculosis, decimos que no tienen tuberculosis, pero el bacilo está ya presente, pero en una cantidad que no es detectable por la microscopía, ¿sí? Entonces, cuando ya aumentamos, cuando ya hacemos el número de muestras, podemos subir más o menos al 70-75% de esa sensibilidad. Algunos estudios hablan de 80% de sensibilidad de las baciloscopias tomadas, 3 muestras en manos de lectores expertos, pero pues sabemos que esto muchas veces está lejos de la realidad. ¿Cuál es lo que nos debemos llevar para la casa en nuestro contexto? Acuérdense que pues una cosa es los laboratorios de la red de Sura Medicina prepagados. Si alguno de ustedes va, por ejemplo, al CES, pues allá tienen todas las tecnologías, tanto el cultivo como la muestra de GeneXpert y además la baciloscopia. Pero recuerden que para muchos de los pacientes que les da tuberculosis están en el área rural, están en los municipios. Específicamente municipios como Dorada, Neira y Chinchina tienen una alta incidencia de tuberculosis. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces en estos sitios se toma la muestra, ¿sí? Y esa muestra, como ellos no tienen cultivo líquido o GeneXpert, entonces toca remitirla. Entonces, un error que habría en los laboratorios y que estamos tratando de evitar a toda costa es que dejen de hacer la baciloscopia. ¿Por qué? Porque el resultado de la baciloscopia es un resultado que uno lo tiene en máximo 24 horas. Entonces, si uno tiene un paciente con más de 10.000 bacilos por mililitro, que así es como se interpreta, se va interpretando dependiendo del número de cruces, 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces o 4 cruces, entre más cruces, más bacilos, pues quiere decir que ese paciente no es solamente un paciente que presenta la enfermedad, sino que tiene un alto potencial de transmitirla. Entonces, cuando vemos un paciente con una baciloscopia positiva, es lo que llamamos el paciente con tuberculosis bacilífero positivo, ese es el paciente que le hacemos aislamiento respiratorio, y todos los que entren en contacto con ese paciente, mientras inician los primeros 15 días de tratamiento, requieren el uso de tapabocas N95, un respirador N95, así como hacemos con COVID. ¿Listo? Entonces, miren la importancia de tomar esa baciloscopia. O sea, si se hago una prueba de baja sensibilidad en los pueblos donde no pueden responder por cultivo y prueba de GeneXpert, pueden hacer un diagnóstico de forma oportuna de esa tuberculosis y poder arrancar el tratamiento en los próximos 7 días tras el diagnóstico. Entonces, siempre recordar que en todo lo de microbiología se requiere una buena toma de muestra, como hemos visto en orina, en muestra respiratoria o en muestra, por ejemplo, de frotis vaginal, el conteo de las células epiteliales, el hecho de que hayan, por ejemplo, neutrófilos en la muestra, ¿sí? Aquí el tema más importante es que debemos estimar, ¿sí?, que haya una adecuada cantidad de muestra, ¿sí? El mínimo que se requiere para un adulto son 3 cc de esputo por muestra, ¿sí? Y si ese paciente por algún motivo no tiene una expectoración importante y no se logran sacar 3 cc de muestra, a ese paciente se le debe hacer una prueba de inducción de esputo que le hacen generalmente enfermería, ¿sí? Y una de las cosas que necesitamos también mejorar acá en Caldas es que todos los hospitales de la red pública sepan hacer inducción de esputo, ¿sí? Alguien me podría decir, profe, y entonces aquí no importan las células epiteliales o no importan, por ejemplo, los neutrófilos. En esto no importa. ¿Por qué? Porque acuérdense que había una importancia radical en el tema de la calidad de la muestra en la neumonía, ¿sí? En los pacientes hospitalizados con neumonía, porque algunos microorganismos podían estar presentes en la vía respiratoria, pero ser colonizantes, y había mucho potencial de contaminación. Y muchas veces uno realmente le atribuye una neumonía a un microorganismo siempre y cuando tenga un crecimiento semicuantitativo importante. Mycobacterium tuberculosis es un patógeno primario altamente peligroso y con la sola presencia de 10 bacilos en el esputo del paciente ya está infectado, ¿sí? No importa si esos mocos salieron de la nariz o salieron de la tráquea o salieron del fondo de los pulmones, un bacilo de tuberculosis en un humano es igual a infección, ¿sí? Y más si ese bacilo crece en cultivo, es una infección activa con alto potencial de transmisión a otras personas. Entonces, por eso es que acá el único criterio es que haya un buen volumen de muestra a comparación de las otras donde uno tiene que pelear contra la biota. Si hay muy poca muestra, entonces por X o Y motivo se debe priorizar esta muestra no para el uso de la baciloscopia, sino para algunas de las pruebas un poco más sensibles, como es el tema del cultivo y la PCR,
Si tenemos pocas balas que gastarnos, ahí sí prima tratar de utilizar la bala más sensible y específica. Entonces, lo que se recomienda, que es lo que estamos tratando de implementar en los diferentes escenarios de capacitación que estamos haciendo, es que si hay poca muestra y debo elegir una prueba, hacer siempre la prueba molecular y el cultivo líquido como la prueba primaria de microbiología, que son las más sensibles y específicas, y tener en cuenta de que en el caso de que yo no logre tomar 3 muestras en los pacientes, ahorita vamos a ver cómo es ese proceso, más del 95% de los pacientes va a bastar el resultado de la vaciloscopia, ya que la tercera solo me va a cambiar el resultado de los pacientes en un 2% de las muestras que he tomado. Si la primera vaciloscopia además sale positiva, no debo hacer otra vaciloscopia porque ya obtuve el resultado que necesitaba. Y el ideal, ojalá algún día lleguemos a eso, es siempre parear la prueba de GeneXpert con la vaciloscopia. ¿Por qué? Porque si tenemos, por ejemplo, un paciente muy inmunodeprimido, como los casos que vimos con el doctor Diego Sánchez en hongos, es muy importante, por ejemplo, en pacientes con leucemia, con VIH avanzados y esto, poder estimar si de pronto los pacientes no tienen una tuberculosis, sino una micobacteria no tuberculosa, que va a dar un diagnóstico muy interesante, que es una vaciloscopia con 2, 3, 4 cruces y un GeneXpert negativo, teniendo en cuenta de que la sensibilidad del GeneXpert es órdenes de magnitud superior a la de la vaciloscopia. Ahorita vamos a ver eso en un algoritmo que van a ver que queda súper claro y es muy interesante. Y lo otro es muy importante, y eso aplica para GeneXpert y para vaciloscopia, no dejar de cultivar a los pacientes. O sea, que el paciente entonces tosió y tiene 5 cruces en la vaciloscopia, no le hago más muestras microbiológicas porque ya tengo el diagnóstico. Ya tengo el diagnóstico para hacer acciones clínicas. Hay que aislar el paciente, hay que empezar a hacer el cerco epidemiológico con la familia y hay que ingresarlo en el programa de tuberculosis. En eso estoy de acuerdo. Pero muchas veces los pacientes después, como el crecimiento de esta bacteria es tan lento en los cultivos, 15 días en medio líquido, 4 a 8 semanas en medio sólido, si yo no he tomado un cultivo y después el paciente resulta que sigue con 3 cruces tras la primera fase del tratamiento, entonces ahí sí va, y ahora sí vamos a cultivar al paciente para hacer las pruebas. Entonces, realmente siempre debemos acompañar las vaciloscopias de cultivos. Es un mal error hacer eso. Esto que yo les digo está en la resolución, me perdonan que es una fotocopia muy horrible, pero así es como está, como eso está firmado por el presidente, pues eso lo sacan así con los sellos y con la firma y toda la cosa. Entonces aquí está resumido un poquito lo que hablamos y el tema pues de la toma de muestra, la importancia de que sea adecuada. Entonces, las recomendaciones de nosotros es cultivar siempre la primera o segunda muestra y permitir su crecimiento, no anular la muestra por el hecho de que haya salido la vaciloscopia positiva. Esto va a corregir, como lo mencionamos ahorita, diagnósticos de micobacterias no tuberculosas, además que cuando se cultivan las muestras de esas vaciloscopias va a permitir hacer pruebas de susceptibilidad al momento de terminar la fase intensiva, o sea, la primera fase que nos comentaba ayer José, y así nos permite evaluar, por ejemplo, si hay una resistencia al tratamiento que no habíamos podido de pronto evaluar por otros medios. ¿Cuál es la prueba entonces clínica de referencia? Y esto es pregunta de examen con toda seguridad, son los cultivos, ¿sí? Es el método con mejor sensibilidad del amplio arsenal diagnóstico que existe y por lo menos en su forma sólida la seguimos teniendo en los municipios. Va a ser muy difícil que los municipios que hacen cultivos sólidos lo sigan haciendo porque muy probablemente van a remitir las muestras, o sea, hacen la vaciloscopia, remiten las muestras para cultivo y allá entonces en el centro de referencias en cultivo líquido y sólido de forma pareada. Pero lo que sería ideal si se pudiera, pero pues hay que tener en cuenta el tema de los costos, es que ellos también tuvieran la noción de tener esos cultivos allí in situ, por la ventaja que tiene por el hecho de que de pronto la muestra en el transporte, ustedes saben que si yo dejo una muestra microbiológica mucho tiempo, pues esa muestra de pronto el microorganismo de interés se muere, entonces pues esto es una ventaja importante. Entonces, muchachos, ¿cuánto era la capacidad de diagnóstico de la vaciloscopia? Necesitamos 10.000 bacilos por mililitro. ¿Cuánto es la capacidad de detección del cultivo? Solamente necesito de 10 a 100 bacilos por microlitro para poderlo tener positivo. O sea, la sensibilidad del cultivo es varios órdenes de magnitud por encima de la sensibilidad de la vaciloscopia. Entonces, la conclusión grande, muchachos, la primera conclusión grande con la diada cultivo más vaciloscopia es que toda muestra de vaciloscopia se debe cultivar, porque me va a permitir detectar esos pacientes que tienen bacilos viables, pero que no tienen 10.000, sino que están entre 10 y 9.999 bacilos, pues por decirlo de alguna forma. ¿Cuáles son los medios que tenemos? Tenemos los medios sólidos y líquidos, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de por qué se deben hacer los medios
sólidos y líquidos de forma pareada, y pues de hecho nuestra indicación aquí a los laboratorios es que no contraten con ningún laboratorio que solo les va a hacer medio líquido sin hacer el medio pareado. Siempre tratar de hacer esto. En nuestra región los cultivos sólidos cuestan más o menos unos 12.000 pesos por paciente, pero cuando ya agregamos cultivo sólido y líquido, además por un laboratorio externo, sus precios pueden subir un poquito, pero hay que hacerlo. ¿Cuánto es la sensibilidad del cultivo? Cuando es un solo cultivo, o sea líquido especialmente, y lo hacen solito, la sensibilidad es de alrededor del 85% y la especificidad del 97%. Teniendo en cuenta que no es solamente el tema del cultivo, sino que también se hacen pruebas sobre ese cultivo, entonces por eso es que la especificidad es muy alta. Pero cuando hablamos de cultivo, es muy importante tener presente de que el medio sólido es el que me permite hacer alguna aproximación de la posible etiología, porque tengan en cuenta que en el medio líquido usted queda viendo que el medio se va poniendo turbio, entonces usted dice sí está creciendo, pero usted no ve nada ahí. En cambio, acuérdense que los cultivos de colonias rugosas de crecimiento lento son altamente probables de que sean Mycobacterium tuberculosis. Lucas González nos pregunta algo, profe, pues a mí se me ocurre algo, ahí podría usarse el mismo cultivo, los medicamentos, para no dar tantos medicamentos y solo dar unos más específicos para el paciente. Es muy, Lucas, lo que tú dices es muy importante y va muy a favor de, ¿cierto? Pero vale la pena aquí explicar un detalle que quiero que tengan presente, y es el tema de la alta probabilidad de resistencia con Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis, ¿por qué es resistente a los antibióticos? ¿Sí? Aquí es bueno hacer una pausita de un minutico para hablar de este tema. Mycobacterium tuberculosis no tiene plásmidos, ¿sí? Los plásmidos vimos que eran de esas bacterias, especialmente las gram negativas, algunas gram positivas, y el riesgo pues de la transmisión de resistencia antibiótica, ¿cierto? Transmisión horizontal de genes. Mycobacterium tuberculosis es una bacteria de crecimiento lento que no tiene la capacidad de procesar plásmidos, ni hacer transducción viral, ni nada de esas cosas. Entonces uno se pregunta, ¿por qué tan resistente esta bacteria? Entonces hay dos cosas que juegan a favor de la posibilidad de resistencia antibiótica en Mycobacterium tuberculosis. La primera, el crecimiento lento de las micobacterias. El ciclo de crecimiento de Mycobacterium tuberculosis es muy lento, y por eso, como lo vemos en los medios de cultivo, apenas a los 15 días en los medios más rápidos tenemos un resultado. Y si ustedes se acuerdan, en bacteriología en 24 horas habían colonias, a las 48 yo más o menos tenía un resultado presuntivo de cuál era probablemente la especie de bacilo gram negativo, coco gram positivo que está afectando al paciente, con todo lo que hemos aprendido en el curso. En cambio, Mycobacterium crece muy lento. Entonces, ¿qué pasa? Los pacientes, cuando van ingiriendo los medicamentos, muchas veces está sujeto al crecimiento lento de la micobacteria versus la farmacocinética de los antibióticos, que muchas veces, por fenómenos que ni siquiera son propios del juicio del paciente, lo que comió, lo que tomó, otros medicamentos que toma, hace que esas concentraciones no sean uniformes en el tiempo. Por otro lado, tenemos diferentes poblaciones de micobacterias en diferentes sitios con diferente capacidad de penetración debido a la vascularización, calcificación, fibrosis de las lesiones. Entonces tenemos unos fenómenos que juegan muy en contra de los antibióticos. Y lo otro es el bajo umbral de mutaciones que tienen algunos de estos genes relacionados con resistencia. Entonces, aquí es donde empiezan a jugar los números. Por ejemplo, el medicamento más importante en el tratamiento de la tuberculosis, los dos más importantes son la isoniazida y la rifampicina. La isoniazida tiene un efecto directo sobre los ácidos micólicos y requiere activarse para poder hacer el daño en esta síntesis de la pared, de la envoltura de la micobacteria. La posibilidad de una mutación para que produzca resistencia a la isoniazida ocurre en una posibilidad de 1 por 10 a la menos 6. ¿Qué quiero decir? Que tengo que tener 1.000.000 de micobacterias tuberculosas, ¿sí? 1.000.000 de micobacterias, y una va a presentar una mutación en el gen de isoniazida que lo va a hacer resistente a ese antibiótico. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué es lo que pasa en un paciente que tiene una tuberculosis postprimaria bien jodida y que lleve mucho tiempo? En las cavernas y en los granulomas pueden haber decenas de millones, cientos de millones o incluso billones de bacilos. Si es un paciente con una tuberculosis miliar regada por todos lados, pueden haber billones de bacilos en ese cuerpo de esa persona. Entonces, si necesitamos 1.000.000 de bacilos para que haya por lo menos una mutación que dé resistencia a isoniazida, imagínense que hay 10 millones, 100 millones o 1.000.000 de bacilos, ¿sí? Necesariamente van a haber diferentes bacilitos con esas resistencias. Entonces, si yo solamente doy un antibiótico, ¿sí?, a un paciente con tuberculosis,
muy probablemente dentro de esa población de bacilos va a haber por lo menos un bacilo que se vuelve resistente. Si nosotros agregamos otro antituberculoso, ¿sí? Como la rifampicina tiene una posibilidad de mutación un poquito más complicada de cumplir, que es más o menos de 10 a la 7 a 10 a la menos, de 10 a la menos 7, 10 a la menos 8. O sea, yo ya necesito 1.000.000, 10 millones de bacilos para que haya por lo menos uno resistente, ¿sí? Entonces, desafortunadamente, si uso rifampicina, tengo el mismo problema, que en una población total de bacilos dentro de un cuerpo, en las cavernas, en los granulomas o circulando, va a haber por lo menos un bacilo resistente. Y aquí es donde viene la magia de las matemáticas. ¿Por qué utilizamos 4 tratamientos, 4 antibióticos en tuberculosis? ¿Por qué utilizamos diferentes antirretrovirales en VIH todos juntos? Por el tema de los números. Si yo tengo un tratamiento combinado de rifampicina, isoniazida, etambutol y piracinamida de forma simultánea, la probabilidad matemática de que en la población de bacilos de un paciente en ese tratamiento cuádruple, ¿sí? Con 4 medicamentos, haya un bacilo resistente a los 4 medicamentos al mismo tiempo, es de 1 a menos a la 27, ¿sí? Muchachos, 1 a la 27 es probablemente el total de bacterias que hay en el planeta Tierra, ¿sí? Entonces lo que hacemos, ¿por qué damos todos esos medicamentos así sean tóxicos? Y acuérdense lo que nos contó José el día de ayer, lo complicado que es, que uno se siente maluco, que hay además que monitorear reacciones hepáticas y un montón de cosas, es por el hecho de que vencemos probabilísticamente la posibilidad de resistencia en el bacilo tuberculoso. Entonces, Lucas, ¿estamos de acuerdo con que es mejor utilizar 4 o no le vendí la idea bien vendida? Pues sí, por facilidad, sí, eso toca. Sino que yo tampoco, no sé, todavía diría que podríamos ser más específicos. Sí, claro, pero yo te Pero sí, entiendo lo que claro vos que decís, usa que los si uno de 4. una vez dijera, este medicamento es sensible a este, pues uno podría personalizar la terapia. Pero el hecho es que si te sale resistente a isoniazida, no es que vas a poner solamente 3. Quitas isoniazida y tienes que agregar una quinolona. O si eres resistente a isoniazida y rifampicina, que es las TMR, entonces tienes que poder poner bedaquilina, linezolid, fluoroquinolona más otro medicamento, ¿sí? O sea, el mensaje que yo quiero que sepas es que así nosotros pudiéramos diagnosticar la resistencia de los pacientes de forma expedita y muy rápido, que eso es un poco lo que nos ofrecen las pruebas moleculares. Aún así a los pacientes les tenemos que dar 4 medicamentos para tratar de que la probabilidad de mutación y de resistencia en ese paciente sea mucho menor que la población total de bacilos que tiene. ¿Sí me entendiste? Sí, sí, como para matarlos de raíz de una vez. Sí, claro, hay una frase que me encanta de la doctora María Virginia Villegas, quien desafortunadamente no nos pudo acompañar en este simposio de Gram de ahorita que tuvimos, y es ¿cuál es la única bacteria que no muta? La bacteria muerta, ¿sí? Y bacteria que muta es igual a la evolución. Miren lo que ha pasado con COVID, miren lo que pasó, pues, lo que ha pasado con resistencia, que espero los que hayan estado en las charlas de nosotros del simposio, pues le hayan sacado un poquito de jugo a ese problema grave de salud pública que teníamos antes de la pandemia. Entonces, ese es el concepto que quiero que se lleven para la casa. Listo. Sofi pregunta algo. Sofi dice, profe, pero es que una TV leve, porque no se puede teniendo en cuenta que no tiene tantos, se va hablando la base. No entiendo muy bien la pregunta. Profe, o sea, digamos en el caso de José que tenía, pues, no tenía cavernas ni nada, y pues uno piensa como, este tiene poquitos bacilos, porque se tienen que dar los 4 antibióticos de una, sí, pues al tener menos bacilos hay menos probabilidad de mutación, y pues uno diría, no, pues le doy 2 antibióticos y lo voy monitoreando pues con la baciloscopia, eso No, no es se que puede. mira, con eso nos fue como perro en misa en las exrepúblicas soviéticas. Que eso fue lo que yo les conté, se cayó la salud pública de la URSS, de Rusia, se llevó todo eso y entonces ellos empezaron a combinar de a 2 antibióticos. Y por eso tenemos tuberculosis XDR en las exrepúblicas soviéticas y ahí fue que falló completamente ese enfoque. Más tengan en cuenta una cosa, allá en ese granulomita que tiene José allá en el pulmón, ahí pueden haber 100 millones de bacterias, ¿sí? Parece que en una colonia eso hay millones y millones porque parece que estos son seres microscópicos. Entonces, a pesar de que un paciente que creo que el ejemplo de Sofía es muy, muy bueno porque es un caso conocido de una persona joven sin inmunosupresión, que no tiene una enfermedad miliar, que no tiene cavernas complejas, un solo granuloma, probablemente en ese granuloma esté la población necesaria para vencer si solamente doy 1 o 2 antibióticos, para que lo tengan muy presente. Por eso es necesario hacer ese enfoque cuádruple.
Y es lo mismo que estamos haciendo, casi todas las patologías infecciosas crónicas se están manejando con múltiples antibióticos. Quiero citar 3 ejemplos donde realmente el uso de de 4 medicamentos al mismo tiempo cambió la historia de esas enfermedades. Esas son VIH, porque antes los pacientes les daban sidobudina nomás y a los 6 meses se morían. O sea, el virus se volvía resistente ya. Pero cuando ya le dan 4 medicamentos, 4 medicamentos de terapia antirretroviral, aumenta la posibilidad de éxito terapéutico. Otra patología, tuberculosis. ¿Sí? Todavía no nos queda, no hay duda de esto. Lo que sí, y es un artículo que todavía no me he terminado de leer, muy interesante, que salió este semestre sobre tratamientos más cortos. De pronto lo que sí les negocio, muchachos, es que vamos a una posibilidad de utilizar tratamientos un poco más cortos y no tan prolongados, que a veces se van hasta por 6 meses, 9 meses, 12 meses o 24 meses recibiendo pues esas terapéuticas, que es como si le estuvieran a uno tratando un cáncer, ¿sí? Y la otra, que la vamos a ver la semana siguiente, que es la que estuve estudiando anoche, hepatitis C. Hepatitis C es una enfermedad viral crónica que ya tenemos, una hepatitis viral crónica, perdón, una enfermedad viral crónica en la cual ya el medicamento logra cura microbiológica. Eso todavía no lo teníamos en ninguna otra patología viral. O sea, es la primera vez que un grupo de medicamentos mata un virus, lo desaparece del cuerpo. Eso es amazing. Gabriela Gómez pregunta, ¿con la vaciloscopia podríamos saber la resistencia al medicamento? No, pero la podemos sospechar. Me explico. Si, por ejemplo, José le hubieran hecho la prueba de esputo entre las 2 fases de tratamiento y resulta con 4 cruces, es altamente sospechoso de resistencia. ¿Y por qué sospechamos en él resistencia? Porque cuando vemos la placa de tórax de él, no vemos lesiones cavernosas complejas que requieran serrucho antes de pensar en una resistencia a medicamentos. Entonces la pregunta de Gabriela es muy clave por este lado. Si yo tengo un paciente que en el primer control microbiológico su vaciloscopia tiene 3 o 4 cruces, a pesar de que no tiene lesiones pulmonares complejas ni focos extrapulmonares, o sea, no tiene una tuberculosis en huesos, no tiene una tuberculosis en sistema nervioso. Ustedes saben que en hueso, próstata, sistema nervioso, los antibióticos entran más difícil. Ahí en ese paciente tiene una altísima sospecha, y ténganlo por seguro que un casito clínico les voy a poner así, porque, y no lo hago por molestarlos ni nada, sino que ese tema de si me resultó con una vaciloscopia positiva tras la primera fase de tratamiento, ¿cuál es la interpretación de eso, muchachos? Es el 90% de las preguntas que a mí me hacen como asesor científico, rurales, jefes de enfermería, personal de salud pública, de los programas de tuberculosis. Son cagados del susto porque dicen, vea, ya acabamos la primera fase y ese paciente tiene vaciloscopia y una cruz. Eso lo vamos a hablar ahorita en función de algunos ejemplos para que sepamos cómo se debe interpretar eso. Entonces, volvamos al tema del cultivo, ¿no? Hay pilas que tuvimos una buena discusión aquí de temas de resistencia y todo eso para que lo tengan presente, para que sepan dónde quedó esta disertación que tuvimos ahorita, porque es muy importante para el examen. Entonces, ¿por qué el cultivo además es muy importante? Porque es que el cultivo ya permite hacer las pruebas de tipificación y sensibilidad antibiótica de lo que necesitemos, desde genoma, que es lo último, lo más in, hasta pruebas sencillas como sería hacer las pruebas de crecimiento de tuberculosis en un antibiograma para TB. Permite pruebas avanzadas, después lo que les mencionaba yo ahorita. Y pues ahorita el tema de que se prefiere el medio líquido. ¿Cuál es esa discusión del medio líquido? Entonces, la plataforma que tenemos a disponibilidad acá en nuestro departamento, que probablemente va a ser la que va a comprar alguno de los hospitales de nuestra red, es la plataforma Bacted Midget, así es como se conoce pues en microbiología. Tenemos sistemas dependiendo del tamaño, la única diferencia entre el sistema 460 y 960 es el número de muestras que se pueden procesar. Pero pues muchas veces son por lo menos unas 50 muestras que hay que procesar, entonces si el laboratorio no tiene un buen flujo de muestras, no justifica la compra del aparato. Entonces miren ustedes que la sensibilidad va del 81 al 85% y la especificidad del 99.6%, pero esa sensibilidad puede subir hasta el 87, entre el 87 y 89%, o sea, para efectos prácticos cercana al 99, al 90%, si se hace cultivo sólido en conjunción con el medio automatizado. ¿Cuáles son las ventajas que recomienda, que ofrece este tema? La plataforma Bactec Midget es una plataforma automatizada como los hemocultivos. Entonces, el esputo del paciente se mete en ese medio líquido y eso se mete dentro del aparato. ¿Qué es lo que hace el aparato? El aparato detecta CO2. Si hay CO2, ese CO2 supremamente dedicado a tratar de hacer crecer solamente
micobacterias, actinobacterias y además tiene antibióticos para inhibir todos los otros gérmenes, ¿sí? No deja crecer levaduras, no deja crecer bacterias gram positivas, gram negativas, solo crece Mycobacterium tuberculosis. Y el hecho de que detecte una pequeña espícula en ese CO2 hace que a los 15 días le diga, no hay crecimiento, entonces uno ya sabe que eso va a salir un cultivo positivo. Ahora, ¿es una Mycobacterium tuberculosis, una actinobacteria o una tuberculosis en sentido estricto? Hay que ya esperar a hacer otras pruebitas de PCR o de identificación, pues, y por eso, desde el punto de vista de microbiología, el microbiólogo prefiere hacer medio pareado, porque si le crece el medio sólido y no le crece el líquido por algún motivo, el medio sólido le va a permitir mirar la morfología de colonias y decir, esto es una tuberculosis. Colonias rugosas, crecimiento lento. ¿Listo? Entonces, por eso siempre vamos a abogar porque a nuestros pacientes se les haga cultivos pareados, medio líquido, medio sólido, porque alcanzan una sensibilidad cercana al 90%. Ahora sí hablemos del GeneXpert. Esto es una maravilla. Esto parecen los cartuchitos de una impresora. Este es el aparato del GeneXpert, no tiene ni el tamaño de una licuadora. Hay diferentes plataformas, se pueden comprar unos GeneXpert grandes que pueden hacer varias pruebas al mismo tiempo, pero esta, como se utilizaría pues en atención en salud en nuestro medio, en segundo nivel o en tercer nivel, es que el aparatico va recibiendo un paciente por muestra. Entonces lo que se hace es que se coge el esputo del paciente, se sacan 200 microlitros y se siembra en estos cartuchos. Y en el aparato ocurre todo el laboratorio de PCR, todo lo que es pre-PCR, PCR y post-PCR, más que es una medición cuantitativa de PCR, pues obviamente todo eso ocurre dentro del equipo y no se necesitan cámaras de bioseguridad avanzadas, no se necesitan tener diferentes sitios para el preprocesamiento de las muestras. Ustedes vieron con Pablo y Freddy que muchas veces en los laboratorios hay que tener una parte para pre-PCR, post-PCR, y donde se tiene pues el termociclador. Entonces pues esto permite como tal llevarlo incluso a sitios difíciles. El tema entonces con la PCR es que de hecho estos cartuchos de PCR múltiplex y de PCR para la cabecera del paciente se crearon precisamente para lograr que los militares lograran hacer diagnóstico de algunas patologías que ocurrían, por ejemplo, en donde los militares estaban apostados en zonas con poca salud pública, como África, Medio Oriente. Para eso fue que se inventaron este tipo de cartuchos. Pero esto realmente tiene mucha aplicación porque, de hecho, si Doradas, si Manizales, no, perdón, si Chinchiná o si Neira tuvieran un flujo un poquito más alto de pacientes sintomáticos respiratorios, podríamos poner estas tecnologías allá en estos laboratorios, siendo que son laboratorios entre primer y segundo nivel, ¿sí? Entonces esta es la ventaja que ofrece. Es un medio más sensible que la baciloscopia, pero menos sensible que el cultivo. Entonces recuerden que es pregunta de examen. ¿Cuánto es el nivel de sensibilidad de la baciloscopia? 10.000 bacilos por microlitro. ¿Cuánto es el nivel por mililitro, perdón? ¿Cuánto es el nivel del cultivo? Detecta de 10 a 100. Y más o menos cuánto necesita el GeneXpert para salir positivo, tener más de 100 bacilos por microlitro. Cuando tenemos más de 100 bacilos por microlitro, sale positivo el GeneXpert. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que si yo tengo un paciente solamente con 10 a 100, lo único que me le va a salir positivo es el cultivo. Si el paciente tiene más de 100 bacilos, me va a salir el cultivo y el GeneXpert positivo. Y si el paciente ya tiene más de 10.000 bacilos, me va a salir la baciloscopia positiva, el GeneXpert positivo y el cultivo positivo. Teniendo en cuenta que del cultivo positivo voy a poder hacer ya pruebas de susceptibilidad a todos los medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que más utilizamos acá es esta prueba de PCR, que es el GeneXpert MTB-RIF Assay. ¿Por qué se utiliza así? Porque este no solamente detecta Mycobacterium tuberculosis, sino también me detecta la resistencia a rifampicina, ¿sí? A ver ahí en el chat rápidamente para que se ganen una décima. ¿Cuáles son las dos resistencias que me causan hacer un diagnóstico de tuberculosis multidrogoresistente? O sea, decir ese paciente tiene TB, MDR, debe ser resistente a qué medicamentos. Ojo que es pregunta de examen. Muy bien, Juanpa. Muy bien, Juanpa. Vos te ganan las décimas. Rifampicina y isoniazida. Pero entonces, ojo con esto. El GeneXpert le debería uno decir los dos, isoniazida y rifampicina. Pero ¿por qué se sacó este ensayo así inicialmente? Porque, ¿qué pasa? ¿Cuál es el tratamiento básico de la tuberculosis? Isoniazida, rifampicina, tambutol, piracinamida. Si yo tengo resistencia, ojo con esto, a isoniazida, a etambutol o piracinamida, lo único que hago es cambiar cualquiera de esos tres y agrego una quinolona, moxifloxacina, levofloxacina.
súper sencillo. Pero si tengo resistencia rifampicina, lo que nos dicen los estudios es que debemos cambiar a todo el esquema de tuberculosis MDR. Entonces, por eso fue que el GeneXpert se sacó fue con esta prueba de rifampicina, a pesar de que no es generalmente la primera resistencia que se da. Como yo les dije ahorita, el umbral de resistencia a isoniazida es de 1 por menos de 10 a la menos 6 para que se dé resistencia a isoniazida, es la que primero se presenta. Pero como rifampicina hace que se cambie todo el esquema completo, CFEI lo que hizo fue sacar la prueba con detección de resistencia a rifampicina. ¿Cómo hace la magia esto? Lo que hace es que se pega una región de diferenciación, una región específica del gen RPOE, ¿sí? El gen RPOE es el que hace una de las proteínas encargadas, una de las secuencias que hace el ARN ribosomal para la síntesis de ARN, de ARN mensajero. La polimerasa, ARN mensajero polimerasa, en las bacterias es el gen RPOE, es uno de los genes allí encargados, RPOA, RPOB y RPOC. ¿Qué hace entonces el gen RPOB y su producto que es la polimerasa de ARN mensajero? Hacen nada más y nada menos que la transcripción. O sea, cuando yo me tiro el gen RPOB o me tiro, esta polimerasa, lo que hago es dañarle la transcripción, entonces daño las proteínas de Mycobacterium tuberculosis. De ahí la importancia pues de este gen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que hizo CFEI muy inteligentemente fue tratar de aprovechar una región que tiene poca mutación con respecto a otras micobacterias, o nula, ¿sí? Tienen muy pocos polimorfismos. Acuérdense que estos genes generalmente son esenciales para las bacterias y tienen muy pocas modificaciones respecto a otras bacterias. Y lo que hace es utilizar diferentes ondas para pegar en esa región para decir rápidamente sí, es Mycobacterium tuberculosis. Entonces, con que haya un número n de ondas que se peguen a esta sección, la prueba te va a decir Mycobacterium tuberculosis positiva, detección baja, media o alta. Miren que es también semi-cuantitativo, ¿sí? Pero lo interesante es que acá entre estas dos ondas, entre la sonda C y la sonda D, es donde están el 95% de las mutaciones conocidas por técnicas de genómica que llevan a la resistencia a la rifampicina, ¿sí? Entonces, si hay cualquier cambio de nucleótidos en estas hebras, en estas regiones, lo que va a hacer es que alguna de estas ondas no va a hibridar, o no hibrida la sonda C o no hibrida la sonda D. Entonces, a través de la sonda A, B y E hace el diagnóstico de, ojo, aquí hay una Mycobacterium tuberculosis, pero si hay algún cambio sobre el wild type o sobre la bacteria silvestre, la que no tiene resistencia, ese cambio va a hacer que una de estas dos hebras no hibride. Entonces, aparte, el GeneXpert me va a decir, ojo, tienes una Mycobacterium tuberculosis y además es resistente a rifampicina. Cuando tenemos bajos conteos de bacterias en el esputo del paciente, o sea, pacientes con una cruz o sin cruces en la baciloscopia y solo sale el cultivo positivo, a veces pueden salir falsos positivos de resistencia a rifampicina. O sea, para crear un resultado de resistencia a rifampicina debemos hacer por lo menos 2 pruebas de PCR, ojalá una sobre el esputo del paciente, que fue la que nos alertó, y otra sobre ese cultivo que ya sale positivo con una gran contenido de colonias. Ahí ya podemos hacer un GeneXpert de comprobación. Conclusión, muchachos, si tuviéramos estos aparatos de GeneXpert en cada uno de nuestros municipios, podríamos decir que hay Mycobacterium tuberculosis por encima de 100 bacilos por mililitro de esputo, y además tendríamos la posibilidad de en 24 horas decirle a ese paciente, ojo, que usted tiene resistencia a rifampicina, y por lo tanto, que ahí sí voy a favor de que Sofi tampoco estaba en lo incorrecto. Si tenemos resistencia a rifampicina, pues nos obliga a hacer tratamiento de tuberculosis MDR, o sea que prácticamente es uno de los elementos definitorios. Listo. Entonces, tiene un buen rendimiento diagnóstico de resistencia a rifampicina siempre y cuando haya buen conteo de colonias, o sea, baciloscopia por encima de 2 cruces. Si no, hay que hacer comprobación de un nuevo GeneXpert o de otra prueba molecular partiendo del cultivo del paciente. Y una cosa muy importante, vamos a ver quién me adivina por qué. No sirve para monitorear el tratamiento. ¿Quién me dice por qué? O sea, ¿qué hubiera pasado si a José le hubiéramos hecho un nuevo GeneXpert en el momento en que pasó de 4 medicamentos a 2 medicamentos? O sea, de fase intensiva, allá el resto de la fase de continuación para acabar. ¿Cómo le hubiera salido esa prueba y qué hubiera indicado esa prueba? ¿Quién nos dice? A ver, filosofen, los escucho. ¿Y por qué va a salir positiva? Sofi, muy bien. Dime por qué igual sale positiva Sofía Arias, cuéntanos. ¿Por qué igual saldría positiva?
Profe, pues porque a pesar de que aún está en tratamiento, pues no ha entrado a la segunda fase y aún va a tener bacilos. Entonces, pues digamos con la baciloscopia, como nos va a decir si hay una crucecita, dos crucecitas, en esta no, porque solamente pues, va a hibridar ahí pues en el cosito A y en el B. Entonces, pues igual van a haber bacilos y va a dar positiva. Bueno, casi le pega la... El tema es los bacilos viables, muchachos. Pregunta, si a uno el papá de uno lo encuentran en una zanja, muerto, y le hacen una prueba de paternidad, ¿para uno sale positivo o no? Una prueba de esas basadas en ADN. ¿Sale positivo o no? Sí, Claro que sí, ¿cierto? ¿Y eso por qué sale positivo? Porque es que una prueba de PCR lo que va a detectar es ADN. Entonces, mucho cuidado, muchachos. Los bacilos tuberculosos pueden quedar allá en las cavernas o en los granulomas o en las vías respiratorias de los pacientes, pero no pueden ser no viables. Entonces, ojo, y aquí vayan anotando más o menos en qué momento vamos de la conferencia, para que no se vayan a perder con esto, que les juro que les pongo por lo menos 3 casos en el examen y les pongo estas cáscaras, porque es donde más tenemos problemas con la interpretación de las pruebas de control. ¿Sí? La única prueba que me dice que hay viabilidad de bacilos es el cultivo. O sea, el cultivo es la prueba reina que me dice ese paciente todavía tiene tuberculosis. Cuando el cultivo me sale positivo, lo primero que tengo que mirar es la imagen de tórax, ver que no necesita cirugía, y si la imagen es normal, no está pues así muy alterada y no tiene unas cavernas muy horribles, muy probablemente lo que vamos a tener que hacer en ese cultivo es pruebas de susceptibilidad antibiótica, donde ya ahí la idea es que no hagamos un GeneXpert, sino probablemente una prueba de Aniplex, que me va a detectar resistencias a 7 genes distintos para ya tener un perfil completo o hacer un antibiograma full. Entonces, ojo con esto, muchachos. Después de arrancado el tratamiento, si yo hago una prueba de GeneXpert, la estoy botando a la caneca. ¿Por qué? Porque así los bacilos estén muertos, la prueba de paternidad de Mycobacterium en tuberculosis me va a salir positiva. No se les olvide eso, muchachos. Una prueba de PCR lo único que está detectando es la presencia de ácidos nucleicos presentes en una muestra. ¿Sí? Entonces, GeneXpert no sirve para control. Ahora, ¿qué pasa con la baciloscopia? Y ahí empiezo a responder la pregunta que está haciendo Gabriela Gómez. Y es lo siguiente, en los pacientes que están entre primera y segunda fase, muchos pacientes pueden resultar con baciloscopias positivas, pero ojo, solamente 1 o 2 cruces, ¿sí? Eso nos habla de bajo conteo de bacilos por mililitro de esputo, ¿sí? Pues no bajo desde el punto de vista del cultivo, quiero aclarar, sino desde el punto de vista de la baciloscopia. Entonces, pacientes, que eso, muchachos, se los juro, cada semana a mí me llama alguien de Caldas preguntándome por eso. Doctor, tengo un paciente en fase 1 de tratamiento, lo vamos a pasar a fase 2. ¿Cómo le parece que la baciloscopia salió positiva? ¿Ustedes qué creen que es lo primero que yo pregunto ahí? ¿Cuántas? Excelente. Primera pregunta. Entonces, vayan anotando, muchachos, que esto es para el examen. ¿Cuáles son las preguntas claves cuando entre el paso de primera fase a segunda fase me dicen que el paciente tiene baciloscopia positiva? La primera pregunta, y es la pregunta reina, ¿cómo va la clínica? Porque si ese paciente tiene 2 cruces, pero sigue tosiendo sangre, sigue perdiendo peso, y además sigue con fiebre, el paciente no está mejorando clínicamente. Entonces, primera pregunta clave en el paciente que pasa de fase 1 a fase 2, ¿cómo va la clínica del paciente? Segunda pregunta clave, ¿cómo están las cruces? Si ese paciente tiene 3 o 4 cruces, ya me tiene inmediatamente que hacer acciones. Entonces, la pregunta que sigue, si me dice, no, clínicamente va bien, solamente tiene 1 o 2 cruces, la siguiente pregunta es, ¿cómo salió el cultivo? ¿Sí? Porque sea que el primer cultivo, ese cultivo inicial, ahí ya más o menos, como vamos entre la 4ª y 5ª semana, ahí es que debe salir positivo, yo ya puedo de una vez hacerle una prueba molecular de susceptibilidad y saber si hay resistencia. Pero lo otro que me pueden decir es, no, doctor, es que solamente a ese paciente le salió baciloscopia 3 cruces, la prueba de GeneXpert le salió positiva, pero no dijo resistencia a rifampicina, y ahorita que estamos pasando entre fase 2, entre fase 1 y 2, ese paciente tiene 1 o 2 cruces de baciloscopia positiva, pero clínicamente va bien. Si tenemos la duda, lo que tenemos que hacer es citar al paciente y hacerle el esquema de toma de muestra que les voy a mostrar ahorita. A tomarle por lo menos unas 2 muestras, una muestra en el momento en que el paciente entre y otra muestra a primera hora de la mañana donde tiene el esputo lleno de bacilos. Si esas pruebas salen positivas, la prueba de cultivo quiere decir que ese paciente sigue con tuberculosis, ¿sí? Porque, muchachos, de verdad estamos muy cansados de ver pacientes con bacilos viables, con baciloscopias de 1 cruz o 2 cruces,
positivas, pero el paciente clínicamente va bien, el cultivo no crece nada, ese paciente se está curando, ¿sí? Quedan muertos, bacilos muertos que pueden salir en la microscopía porque no se han lisado, pero que metabólicamente están inactivos porque los medicamentos los mataron, ¿sí? No se les olvide entonces eso. Entonces, recorderis, siempre, primera pregunta a la clínica, segunda pregunta baciloscopia, ¿cuántas cruces? Si es menos de una o dos cruces, preguntar cómo el cultivo, y si el cultivo sale positivo, hacemos pruebas de susceptibilidad y miramos la tomografía del paciente, ojalá una tomografía de alta resolución para que cirugía de tórax tome decisiones sobre cómo se debe enfocar ese paciente, si necesita serrucho o necesitamos un tratamiento MDR. Y ahí está enfocado ese paso entre Entonces, muchachos, lo que quiero que vean es cuán equivocado está el Instituto Nacional de Salud al decir que no deberíamos usar más baciloscopias. Para el Instituto Nacional de Salud, todos los pacientes se les debería hacer placa de tórax, GeneXpert y cultivo líquido y ya, no más. Pero miren ustedes los errores que cometeríamos con una gran cantidad de pacientes que no hacemos un monitoreo adecuado. Entonces no se les olvide, GeneXpert no sirve para monitorear a los pacientes, listo. ¿Qué tenemos en Manizales? Como les había dicho, en Manizales tenemos el GeneXpert, que ya fue validado en Colombia en este artículo original de Biomédica del año 2016, y el Aniplex, que fue validado en este artículo de la revista Infectio también en el mismo año, teniendo en cuenta de que el Aniplex detecta muchos más genes, el Expert MTB-RIF, resistencia a rifampicina, mientras que el Aniplex detecta resistencia a rifampicina, isoniazida, creo que detecta resistencia a etambutol, resistencia a quinolonas y resistencia a aminoglicosidos. Entonces, una de las cosas que se puede hacer para rápidamente enfocar al paciente con sospecha de resistencia es que sobre el cultivo positivo, que está justo saliendo positivo más o menos cuando el paciente ya está pasando entre fase 1 a 2, a ese paciente, a esa prueba se le hace el Aniplex. ¿Por qué no deberíamos hacer Aniplex en el primer momento con el paciente? Porque el Aniplex tiene menos sensibilidad que el GeneXpert. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es el esquema de toma de muestras para el diagnóstico? Que es una de las cosas que quiero que ustedes aprendan muy bien y que ojalá la repliquen cuando estén viendo pacientes con tuberculosis en los hospitales. Siempre debemos tratar de tomar 3 muestras para los pacientes, precisamente para lograr hacer un diagnóstico completo y poder descartar Mycobacterium tuberculosis. Uno no descarta Mycobacterium tuberculosis si no tiene una buena historia clínica, un análisis de contactos, una placa de tórax, una imagen, pues por lo menos una RX de tórax y las pruebas microbiológicas completas. Siempre que a mí me dicen, doctor, es que no sabemos si este paciente tiene tuberculosis, y uno pregunta por una prueba, no, es que no le hemos hecho la prueba molecular, entonces todavía no me has descartado tuberculosis, todavía no pensemos en hongos, descartemos tuberculosis con juicio. Entonces el paciente llega tosiendo. Sí, que ya vimos que aquí lo principal es tratar de descartar la tuberculosis pulmonar, sea primaria o postprimaria o secundaria, ¿sí? Entonces, paciente respiratorio, ¿sí? Más de 10 días, más de 14 días de síntomas respiratorios, o paciente con patología respiratoria en la pandemia más de 10 días, o paciente con inmunosupresión, o sea, el VIH, cualquiera de estos con factores de riesgo, que llegue fiebre y cualquier tiempo de síntomas respiratorios. A esos pacientes les tenemos que buscar tuberculosis. Entonces, en el momento en que tosió, lo mandamos para el laboratorio para que le hagan una primera muestra de esputo. ¿Cuánto esputo necesitamos? 3 cc de esputo. Si el paciente no puede expectorar 3 cc de esputo, hacemos procedimiento de inducción de esputo que lo va a hacer la jefe de enfermería. ¿Qué es una prueba de inducción de esputo? Se hacen unas nebulizaciones con solución salina hipertónica que hace que esa solución salina hipertónica haga que la mucosa respiratoria trasude líquido, y ese líquido en las vías respiratorias va a producir que el paciente produzca una buena cantidad de esputo, ¿sí? Entonces, se toma una muestra con adecuado volumen. En un escenario ideal, lo que debemos hacer es que a esa primera muestra le hacemos baciloscopia y GeneXpert. ¿Por qué razón debemos hacer estas 2 pruebas? Porque son las que nos ofrecen el resultado más rápido y podemos enfocar el paciente y el riesgo a la comunidad. ¿Listo? Eso es en el momento. Si el paciente llegó a las 3 de la tarde tosiendo, a esa hora le hacemos esa primera muestra, ¿sí? En el contacto con el paciente. Hay que tener presente que las muestras de GeneXpert nunca se hacen seriadas, ¿sí? Porque el GeneXpert tiene una sensibilidad cerrada, o sea, si tiene más de 100 bacilos, eso va a salir positivo. Si tiene menos de 100, pues si se procesó bien la muestra, eso va a salir positivo. Si tiene menos de 100 bacilos, tenemos que esperar a ver qué nos dice el cultivo. Entonces, nunca hacer muestras seriadas, muchachos. El GeneXpert vale entre 100,000 y 400,000 pesos, dependiendo de dónde lo abrigue usted, ¿sí? Entonces, es una prueba costosa, eso no se debe hacer seriado. En el primer contacto con el paciente, prueba molecular y listo, ya que es la prueba que nos aporta mayor sensibilidad y especificidad frente a la baciloscopia. Recordando que además los pacientes con baciloscopia negativa, el GeneXpert me va a solucionar el 50-80% de sus diagnósticos.
¿Qué pasa si en la primera muestra me salió el GeneXpert positivo, la baciloscopia positiva? Ya ese paciente no necesita hacerle más baciloscopia, sino que lo vamos a citar, es para cultivar. Acuérdense que el esputo es el que mejor rendimiento nos da para la detección de bacilos, ¿sí? En el caso de lo que pregunta Gabriela es difícil, porque cuando la patología, el bacilo va aumentando en su población, es que empieza a producir síntomas. Entonces, al inicio los pacientes tienen síntomas probablemente muy en específicos que no haga que le tomen pruebas. En el momento en que se le tomen las pruebas, muy probablemente alguna va a salir positiva. Por ejemplo, como vimos en el caso de José, que tiene sistema inmune, que probablemente la carga de bacilos era muy baja, salió por lo menos el cultivo positivo. Entonces, ¿qué se hace? Si hay un alto índice de sospecha de tuberculosis, se deben repetir esas pruebas 4 a 6 semanas después si el paciente todavía no tiene diagnóstico, porque probablemente lo que Gabriela está diciendo, de que como el crecimiento es lento, el paciente apenas esté llegando a niveles detectables de bacilos allí. Pero acuérdense que también están los pacientes súper inmunodeprimidos que no tienen cavernas ni hacen granulomas en el pulmón ni nada. Esos pacientes, ¿cómo los vamos a detectar? Con lipoarabinoma nano en orina, sino que eso pues todavía no está del todo implementado. Ahí hacemos la que le hacemos a los pacientes con histoplasma. ¿Se acuerdan? Histoplasma en orina, antígeno, ¿sí? Eso se va acumulando muy bien ahí en orina. Entonces, si primera baciloscopia sale positiva, ya las otras muestras las utilizo para los cultivos, ¿listo? ¿Por qué se deben hacer ambas? Porque ambas permiten estimar la necesidad de aislamiento del paciente, y aislamiento del paciente es igual a cerco epidemiológico con la familia, a que todo el mundo se ponga el N95, a que el paciente use tapabocas y a que no nos contagie más gente. Y el otro elemento importante de hacer esas primeras muestras con esas dos tecnologías, especialmente en el paciente inmunodeprimido y en el paciente de tercer nivel, es poder estimar el riesgo de que ese paciente tenga una micobacteria no tuberculosa. Porque si el GeneXpert sale negativo, pero el paciente tiene una baciloscopia 3-4 cruces, quiere decir que hay una micobacteria, pero no es tuberculosis, ¿sí? Es alta sospecha de micobacteria no tuberculosa. ¿Qué le decimos al paciente después de que hizo esputo en el tarrito, guardamos los 3S y se mandó para el laboratorio para hacer la baciloscopia del GeneXpert? Por favor, venga mañana a primera hora de la mañana para tomar la segunda muestra. ¿Por qué esa segunda muestra? Porque en ese momento el paciente tiene más cantidad de bacilos en el esputo. Entonces puede que incluso nos positivice la baciloscopia y además es la muestra que yo debo cultivar. Yo debo tratar de cultivar la muestra de mayor rendimiento del paciente antes de empezar los tratamientos antituberculosos. Entonces esa es la primera hora siguiente, a la mañana. Esta aumenta el rendimiento del cultivo y la baciloscopia, puesto que a dicha hora aumenta la concentración de bacilos. Es la más importante porque es la que va a permitir hacer el cultivo y de esas las pruebas de susceptibilidad ya las que nosotros queramos, desde antibiograma estándar hasta genoma. Y ya si esa primera baciloscopia entonces salió positiva, o sea, el paciente es bacilífero, ojo, se le hace GeneXpert porque también de una vez nos dice si hay resistencia a rifampicina, pero se le cita a primera hora para hacer el consabido cultivo, ¿sí? Y ya la tercera muestra, sí. ¿Cuál es la indicación de la tercera muestra? Paciente con sospecha de tuberculosis y lleva 2 baciloscopias negativas. Porque ¿cuál es el ideal? Los laboratorios que son juiciosos, toda baciloscopia se manda a cultivo. Entonces, si es un paciente con un bajo conteo, que a lo mejor hubo problemas en la toma de muestra o justo en ese esputo que se recolectó no tiene buena cantidad de bacilos, la tercera muestra me puede permitir hacer la tercera baciloscopia, además me permite mandar también para cultivo. Eso me permite tener unas, o sea, a un paciente que hay sospecha de tuberculosis, uno dice, oiga, le tomé las 3 muestras, 2 se cultivaron, se le hizo GeneXpert, baciloscopia negativa, y además el paciente no tiene, por ejemplo, un nexo epidemiológico claro de tuberculosis, a ese paciente, ¿qué le tengo que hacer? Busquémosle histoplasma, busquémosle paracoccidoidomicosis, busquémosle histoplasmosis, busquémosle mucormicosis, busquémosle aspergilosis, ¿sí? Ya tenemos muchas más otras cositas que buscar importantes, o neumocistosis, por ejemplo, en el paciente VIH, ¿sí? Bueno, entonces este es el algoritmo diagnóstico desde el punto de vista microbiológico. Ahorita vamos a ver que todos los caminos llegaban a Roma. ¿A qué me refiero con los algoritmos diagnósticos del INS? Entonces, se toma la primera muestra. Vamos a suponer que las podemos procesar en las primeras 24 horas. El GeneXpert salió negativo y positivo. El GeneXpert salió negativo, perdón, ¿sí? Tanto para resistencia a rifampicina como para Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué hacemos? Le hacemos la baciloscopia. Si esa baciloscopia salió positiva, teniendo en cuenta que la sensibilidad del GeneXpert es mucho mayor a la baciloscopia, quiere decir que está detectando una micobacteria, pero esa micobacteria no es tuberculosa. Acuérdense que la especificidad del GeneXpert para Mycobacterium tuberculosis es por encima del 97%. Entonces, baciloscopia positiva, GeneXpert negativo, alta sospecha de micobacteria no tuberculosa. Si es un paciente como José, probablemente le hubieran descartado como un contaminante de la cavidad oral,
Nosotros tenemos algunas actinobacterias en cavidad oral que no producen enfermedad. Pero, por ejemplo, si es un paciente con una inmunidad en el piso, con una leucemia, con un VIH avanzado, puede ser, por ejemplo, micobacterias del complejo Avium, Mycobacterium bovis, entre otras, ¿listo? La otra, que es la que pasa en muchos pacientes, especialmente cuando apenas está arrancando, que fue el caso de José, ¿sí? Primera muestra que salió, GeneXpert negativo, baciloscopia negativa. Esas dos pruebas, entonces, cito al paciente a primera hora de la mañana y le hago la siguiente baciloscopia y le hago además el cultivo matutino, ¿sí? Ahora bien, el otro escenario, desde esa primera muestra salió el GeneXpert positivo, pero sin resistencia a rifampicina. Iniciamos tratamiento. Que bueno, ¿qué es lo de contaminación? Contaminación sería pacientes que les salga GeneXpert negativo, que es altamente específico a Mycobacterium tuberculosis, y les apareció algo en la tinción de Sil-Nielsen. Si es un paciente inmunocompetente, ¿sí? Ese Sil-Nielsen puede indicar es una micobacteria no tuberculosa o una actinobacteria de la cavidad oral, ¿sí? Entonces, de pronto ahí se discute un poco la importancia clínica de una micobacteria no tuberculosa. Las micobacterias no tuberculosas producen enfermedades en los pacientes muy inmunodeprimidos. Entonces, si tengo un paciente sano, GeneXpert salió negativo, pero tiene una micobacteria no tuberculosa, probablemente tengas otra cosa y debería seguirle buscando en las patologías. Entonces, GeneXpert negativo, altamente específico para Mycobacterium tuberculosis, con baciloscopia positiva, no es tuberculosis. Entonces, hay que tratar de estimar si es un contaminante en paciente inmunocompetente o si es una micobacteria no tuberculosa que va a matar al paciente en un paciente inmunodeprimido. Sobre la primera muestra, salió el GeneXpert positivo, ya rápido, tratamiento, eso es indicación inmediata. Acuérdense que ahí nos está indicando que hay más de 100 bacilos por mililitro de esputo, ¿sí? Entonces, es importante, hay una buena cantidad de iniciar tratamiento. Y si salió el GeneXpert, con toda seguridad que va a salir además con la baciloscopia positiva, 1 a 4 cruces, ¿sí? Cualquiera de estos escenarios me debe indicar que aislamiento del paciente, lo cito a primera hora de la mañana a cultivo y además aíslo al paciente y hago las medidas con la familia. Que lo visiten con tapabocas, con N95, que el personal se ponga el N95 porque el paciente es una fábrica de tuberculosis, 10 infecciones se le pueden atribuir a este paciente por año si no se trata. Entonces, ese es el enfoque inicial. Y ahora, el botón de pánico es que, aparte de que el paciente está con sus síntomas clínicos, además me aparece un GeneXpert positivo para resistencia a rifampicina, aquí inmediatamente se tienen que comunicar con nosotros y pues lo que más seguro vamos a pedir es tratar de hacer una prueba de susceptibilidad sobre el cultivo y si no se puede tratar de citar al paciente y repetir el GeneXpert. Si salen positivas 2 pruebas moleculares, tenemos que asumir de que es resistencia a rifampicina, ¿sí? Entonces, eso, muchachos, es un poco, tratando de resumir, los algoritmos que se utilizan para el diagnóstico de la tuberculosis. Entonces, miren, muchachos, que todos los caminos llevan a Roma, vean. Población general mayor a 15 años, a población no pediátrica, ¿sí? Que no tiene pues ninguna consideración especial. ¿Qué es lo primero que dice que debe hacer el Instituto Nacional de Salud? Lo priorizado, lo que el esputo me lo tengo que gastar en prueba rápida molecular, medio de cultivo líquido. En la realidad el problema es que estos resultados se pueden demorar 15 días, por eso es que necesito la baciloscopia, listo. Entonces, si la prueba molecular salió positiva y es sensible a rifampicina, tratamiento. Vean que eso no tiene nada. Salió resistencia a rifampicina, entonces aquí hay que evaluar factores de riesgo, realizar una prueba molecular para medicamentos de segunda línea, o sea, usar el Aniplex. Ya lo vimos, ahí está, tal cual. Por otro lado, la prueba molecular rápida salió negativa, o sea, el GeneXpert negativo, entonces evaluar al paciente clínicamente y mirar qué sale en el cultivo líquido. Pero pues como aquí en el mundo ideal del INS no se hacen baciloscopias, pues voy a dejar el paciente 15 días sin diagnóstico mientras el cultivo líquido me dice algo. Por otro lado, el cultivo de medio líquido salió positivo, ¿sí? Entonces ya se hace toda la prueba, detección de especies por prueba de PCR y se inicia tratamiento. Cualquiera de las vías me debe llevar a tratamiento. Paciente sintomático con baciloscopia positiva, tratamiento, aislamiento. Paciente con GeneXpert positivo, aislamiento y tratamiento. Y paciente con cultivo, que es el caso de José, tratamiento y obviamente ahí ya se desencadena después de que sale el cultivo positivo las vías. Noten ustedes acá en poblaciones vulnerables de alto riesgo mayor de 15 años. ¿Qué son poblaciones vulnerables? No somos nosotros, no es José, es población privada de libertad, población indígena, habitantes de calle, trabajadores de la salud y población rural que vive lejísimos y que no va a poder volver al hospital. La idea es que hagamos todo el mismo día y si no es, no, don Jacinto, usted tiene que pagar una pensión en la galería para que se quede mañana a pesar de que usted vive en Samaná, no.
todo se le hace en el mismo momento, o sea, se le trata de tomar con media hora de diferencia las muestras al paciente y se priorizan las pruebas. Hay que hacer de una, si hay poco esputo, prueba molecular rápida, prueba en cultivo líquido y el paciente se le tiene que hacer una radiografía de tórax, ¿sí? En ellos está priorizado hacer estas pruebas y además en ellos somos ultrasensibles en el hecho de que ese paciente no lo voy a volver a ver. Miren que acá está la indicación del sintomático respiratorio, tos y expectoración por más de 15 días. Pero como generalmente los pacientes vienen con el acompañante, si alguno de esos acompañantes tiene tos, con un día a todos se les toma pruebas, ¿sí? O sea, vuelvo y repito, el paciente migrante, el paciente privado de la libertad, el paciente indígena, en esos pacientes tomamos todas las muestras de una, priorizamos, ¿sí? El hecho de que si no hay mucho esputo hacemos prueba rápida de, cultivo líquido y Ginexpert y además les tomamos la placa de tórax y a favor del paciente, listo. Y los pacientes que tienen pruebas, pues pacientes que tienen inmunosupresión, o sea, VIH, o que tienen tratamientos inmunosupresores, a estos pacientes son tos con y sin expectoración, fiebre, pérdida de peso de cualquier duración. El paciente dice, doctor, llevo 3 días con fiebre y tos, le hacemos prueba de COVID y prueba de tuberculosis, muchachos, porque si no alguna de las dos lo va a matar. Acuérdense que este es el paciente inmunodeprimido, y lo vimos en neumonía. Si tenemos sospecha de neumonía en paciente inmunodeprimido, le hacemos prueba de PCR múltiplex para buscarle patógenos. Si tenemos un paciente con inmunosupresión VIH, además le tenemos que buscar tuberculosis. No se les olvide eso, muchachos. Que miren que ahí se van uniendo todos los temas, neumonía bacteriana, neumonía viral y tuberculosis. Y miren que en ellos se prioriza hacer las pruebas. Obviamente siempre hay que tomar la vaciloscopia, ustedes saben que es fundamental para, en el paciente inmunodeprimido, por ejemplo, este es el paciente donde si hacemos Ginexpert y vaciloscopia podemos ver si se lo está comiendo vivo, por ejemplo, una Mycobacterium del complejo avión tuberculosis. ¿Qué pasa con los niños, muchachos? Los niños, generalmente la enfermedad nunca es cavitaria, no hay generalmente gran cantidad de bacilos en el esputo, ¿sí? Entonces, en los niños con sospecha de tuberculosis tenemos que tratar de jugar con otros elementos diagnósticos, y ojo con este detalle que es muy importante. ¿Cuáles son los elementos diagnósticos con los que jugamos con los niños? ¿Sí? 3 elementos centrales allí. La primera es tratar de diagnosticar el adulto que le pegó la tuberculosis a ese niño. Si en ese niño que yo sospecho tuberculosis, ganglionar, pulmonar, o es el niño que está perdiendo peso y no sé por qué está perdiendo peso, o el niño tiene una fiebre inexplicable, lo que tengo que tratar de indagar es si en la casa hay alguien tosiendo, ¿sí? Pasó en infectología pediátrica recientemente un paciente, una niña adolescente, con un cuadro neurológico no muy claro. La infectóloga pediatra sospechó tuberculosis meningia, y cuando reinterrogó a la familia, resulta de que había llegado un tío de la cárcel con tuberculosis y llegó sintomático a la casa, sino que a la mamá de la niña le dio pena decir que había tenido un tío en la cárcel y que había llegado a vivir con la niña. Entonces siempre hay que tratar de ser muy enfáticos con la familia y tratar de encontrar la posible fuente, porque al niño, así lo pongamos a toser, muy probablemente la muestra de esputo no le va a salir nada, incluso el Ginexpert puede salir negativo, mientras que al adulto que tosió, le hago la prueba, le hago el cultivo y ese paciente va. Entonces, cultivando al adulto, sé la tuberculosis del niño. Y lo otro que podemos hacer, además en los niños, es tratar de hacer un aislamiento microbiológico con una prueba que se llama una prueba de jugo gástrico. El niño se lleva al hospitalito infantil o a un sitio donde tengan este tipo de pruebas, al niño se le deja durmiendo en el hospitalito y a primera hora de la mañana se le pasa una sonda nasogástrica, no es nada cómodo obviamente este examen para el chico, se le toma una muestra de jugo gástrico a primera hora de la mañana y sobre esa muestra de jugo gástrico se hace cultivo, ¿sí? A pesar de eso la sensibilidad es muy baja, siempre vamos a tratar de diagnosticar a los niños, es a través de los adultos que le pegaron la patología. Y miren entonces que en los niños se trata de hacer todas las pruebas posibles de forma simultánea. Prueba rápida molecular, cultivo en medio líquido, radiografía de tórax y además prueba de tuberculina, ¿sí? Entonces no se les olvide para el examen. Si yo les pregunto cuál es la diferencia en el paciente con sospecha, en los niños menores, niñas y niños menores de 15 años con sospecha de tuberculosis, ¿en qué se diferencia el algoritmo del paciente adulto con el niño? Es que al niño hay que hacerle también una prueba de tuberculina. Como algunos de los que aquí son bien gomosos de la inmunidad ya se deben estar preguntando, pero profe, usted no nos había dicho, en el paciente con ya una tuberculosis activa, las pruebas de tuberculina pueden salir un falso negativo. Claro, esa es una consideración que hay que tener, por ejemplo, en el niño con leucemia, el niño con VIH avanzado,
que la prueba de tuberculina también va a ser falso negativo. Por eso, lo dice la infectóloga pediatra que ya nos ha dado varias capacitaciones en esto, que la tuberculosis en niños es, como ustedes están viendo aquí, es como un poquito aparte de la de adultos. Muchas veces ella le ha tocado arrancar tratamientos de tuberculosis solamente apoyada por la clínica y porque descartó otros diagnósticos probables, ¿sí? El paciente es sintomático respiratorio, todo le salió negativo, la de tuberculina negativa, pero es que es un niño que tiene una inmunosupresión, y en la casa había alguien tosiendo, pero fue imposible hacer el aislamiento. Ella, por criterio ya de especialista, arranca el tratamiento, y lo que nos dice que ese paciente tenía tuberculosis es que hay una mejoría clínica. Ve uno que ese paciente hace efervescencia, empieza a aumentar de peso, deja de toser y empieza a resolver otras manifestaciones sistémicas generales. Son, en conclusión, los errores diagnósticos comunes en la tuberculosis. Primero, considerar que el diagnóstico basta solo con la vaciloscopia del GeneXpert porque me dan el resultado rápido, ¿sí? Recordar que el cultivo es el método más sensible, es la prueba clínica de referencia, además es fundamental para los estudios de susceptibilidad. Segundo, realizar el GeneXpert seriado esperando que su resultado aumente. Esto es para que les glosen y les cobren a ustedes ese GeneXpert extra. Solamente se debe hacer un GeneXpert en el primer momento con el paciente, ojalá antes del inicio del tratamiento, y nunca repetir ese GeneXpert para mirar si el paciente se está controlando, porque podemos ver bacilos muertos con una capacidad de detección incluso mayor que la vaciloscopia. Incluso hacer, pues, de decir, hagamos el GeneXpert a primera hora de la mañana, eso no aumenta el rendimiento. No cultivar todas las muestras pediátricas y extrapulmonares es otro error garrafal. Muchachos, los pacientes con inmunosupresión no hacen caesificación porque los macrófagos no se activan bien. Entonces simplemente da enfermedad granulomatosa, y eso puede ser, ustedes saben, por medicina interna y por patología, la lista es larga. Entonces no se fíen solamente en la histopatología, en la TB extrapulmonar, hay que hacer también cultivo. Ahorita vamos a mencionar dos cositas de eso. Considerar que el GeneXpert reemplaza la vaciloscopia para seguimiento, creo que eso nos quedó súper claro. Una PCR es un falso positivo por bacilos ya muertos y no nos dice nada. Y lo otro muy importante es no cultivar la muestra debido a que la vaciloscopia salió positiva, o no cultivar la muestra de los controles, ¿sí? Aquí estoy simplemente retrasando los procesos porque no voy a saber entonces si esos son bacilos muertos o vivos o qué. ¿Listo? Sobre la TB extrapulmonar son el 15 a 20% de los casos. Y hay pacientes que tienen TB pulmonar y además hacen TB extrapulmonar, como el caso del paciente que les mostré de Caldas, que tenía una TB miliar asociada a una TB de columna, ¿sí? A un mal de Pot. Entonces, es relativamente frecuente. Entonces, cuando uno ya hace el diagnóstico de tuberculosis, GeneXpert positivo, cultivo positivo o vaciloscopias positivas, tengo que buscar activamente esa tuberculosis en otro sitio. Entonces, hay que pedir un parcial de orina para buscar la famosa tríada de la TB urinaria que vamos a ver ahorita. Tengo que hacerle un examen neurológico al paciente, especialmente un examen de pares y un examen de sistema nervioso periférico. Tengo que preguntar por síntomas gastrointestinales, tocarle todos los ganglios al paciente, que no vaya a tener una adenopatía, ¿sí? ¿Cuáles son entonces en orden de frecuencia las TB más frecuentes? Un ganglio tuberculoso, ¿sí? Tuberculosis, linfadenitis tuberculosa, la tuberculosis pleural por extensión de la TB pulmonar, la TB genitourinaria, la tuberculosis osteoarticular, siendo la más importante la tuberculosis de columna. Pregunta, si están comprometidas las articulaciones grandes de cadera, por ejemplo, o las metacarpofalángicas, ¿cuál es el hongo que más hay que sospechar? El que me diga, se ganan 2 décimas. Patología micótica cuyo principal órgano secundario después del pulmón y de la piel afecta las articulaciones, especialmente las articulaciones grandes. ¿Cuál? No, no es criptococo. Criptococo no le gusta casi hueso, entre otras, pues no es muy frecuente. Tip, también es una enfermedad que está matando michis. No, no es paracoccidio. Paracoccidio le gusta hueso, sí, pero no, tampoco se están pescando, chicos. No es ni histoplasma, ni es paracoccidio, ni criptococo, pero los tres pueden infectar hueso, pero no produce una gran... O sea, el paciente consulta por un compromiso óseo y articular de una articulación grande. Muchachos, esporotricosis, que es una micosis subcutánea, pero que se puede volver sistémica en el paciente VIH.
porotricosis. Y acuérdense que esas entran, esas son las micosis subcutáneas, que fue lo primero que vimos para este ciclo. No se les olvide, muchachos. Es porotricosis, ¿sí? Entonces, la TB lo que produce más que todo es daño en la columna. Entonces, siempre que tengamos un paciente con síntomas respiratorios y una placa de tórax que muestre daño en la columna, tuberculosis hasta que no demuestre lo contrario. Después le sigue la TB meningia, que es dramática, muchachos. Todas las TB meningias que hemos tenido sospechas con la neuróloga, que hemos querido entrar al programa de observación, todas han muerto. Eso es letal. Después ya le siguen TB peritoneal, pericárdica y cualquier otro órgano que se les ocurra, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo es el diagnóstico de la TB pulmonar? Entonces, depende. ¿Es una serosa? Cuando hablamos de serosa, estamos hablando de pericardio, líquido pleural, líquido articular y líquido, peritoneo, pericardio, pleura y líquido articular. Esas son las serosas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos en esas serosas? Ese líquido de serosa se le debe hacer prueba molecular y se le debe hacer test de ADA, ¿sí? La enzima adenina deaminasa es una enzima que generalmente nos permite entender que hay una inflamación crónica relacionada con linfocitos y con monocitos, ¿sí? Cuando yo tengo una inflamación crónica, como en una granulomatosis, en un cáncer o en una tuberculosis, nos va quedando esa enzima, ese test de ADA positivo, que es simplemente mostrándonos de que allá hay detritos de guerra y de que todavía se están como limpiando los tejidos por una inflamación crónica de monocitos, linfocitos, es más que todo específica de linfocitos. Entonces, ojo, los pacientes con cáncer pulmonar y con enfermedades reumatológicas, el test de ADA les puede salir positivo. Y ustedes saben que las enfermedades reumatológicas y el cáncer pueden dar derrames pleurales, derrames pericárdicos. Entonces hay que saber interpretar bien la prueba, ¿sí? Generalmente cuando un test de ADA da más de 40 unidades, de 40 a 60 unidades, o sea, es altamente positivo, no hay duda de que es tuberculosis. El test de ADA en pleura, pericardio, peritoneo y líquido articular tiene un muy buen rendimiento diagnóstico, sensibilidades y especificidades por encima del 90%, ¿sí? Pero el líquido cefalorraquídeo no sirve para nada, y les juro que les voy a poner esa cáscara en el examen, ¿sí? El test de ADA no sirve para sistema nervioso central, no se debería ni siquiera pedir. ¿Qué es lo único que tenemos para detectar sistema nervioso central tuberculosis? Alta sospecha clínica en un paciente con de pronto algún otro hallazgo de tuberculosis, ¿sí? O sea, un paciente con una TB ganglionar, TB pleural, TB pulmonar y síntomas neurológicos tiene TB meningia hasta que no se demuestre lo contrario. Porque, muchachos, ni el GeneXpert Ultra, que es una prueba molecular que se optimizó para aumentar la sensibilidad en líquido cefalorraquídeo, ni siquiera tiene una sensibilidad del 80%. ¿Qué queremos decir, muchachos? Que 1 de cada 4 pacientes con TB meningia, todo le sale negativo. Líquido cefalorraquídeo sin Nielsen, negativo. Cultivo de líquido cefalorraquídeo, negativo. Prueba molecular, o sea, PCR de GeneXpert Ultra, optimizado para líquido cefalorraquídeo, negativo, ¿sí? Entonces, puede haber una alta sospecha. El test de ADA no, porque el test de ADA no se hace sobre sangre. Para el diagnóstico de TB miliar debemos hacer un hemocultivo que nos va a dar entonces crecimiento de colonias de tuberculosis en medio líquido, ¿sí? Y pues el TB miliar se puede diagnosticar también con la placa. El paciente salió, por ejemplo, un paciente con baciloscopia positiva, la placa donde se ven todas esas semillas de mijo en toda la placa y en todos los campos pulmonares, asociado a un órgano comprometido, ¿sí? Entonces miren que hay una unión de criterio microbiológico, es decir, si hay tuberculosis, además miren la placa, además miren los otros órganos afectados. Entonces, ¿qué pasa cuando ya hablamos no de un líquido, sino que hablamos ya como tal de un tejido, un ganglio, pared del intestino, cualquier biopsia que se le haya hecho al paciente? Entonces, biopsias e histopatología, listo, se sacan 3 pedacitos, se saca un pedacito en solución salina para el cultivo, se saca un pedacito en formol para la histopatología, para mirar si hay necrosis calcificante, y además se debe sacar otra muestrica del tejido para tratar de hacer GeneXpert. Ya se ha ido tratando de validar la prueba molecular con biopsias de histopatología y tiene mucho mejor rendimiento que la tinción de Sil-Nielsen. Muchachos, el Sil-Nielsen, o sea, las tinciones sobre histopatología tienen una sensibilidad menor del 50%. Cuando usted tiene una prueba clínica con una sensibilidad menor del 50%, saque una moneda. Entonces usted va a tener muchos pacientes con tuberculosis que el ganglio o que el tejido le sale simplemente no, respuesta inflamatoria inespecífica o una granulomatosis inespecífica y usted no hizo ningún diagnóstico ahí. Recuerden que los pacientes con granulomatosis y calcificación
también la pueden tener otros microorganismos como esporotricosis, paracoccidiomicosis, histoplasmosis, otras micobacterias, actinobacterias, nocardiosis, etc., etc., etc. No es solo de Mycobacterium tuberculosis. Siempre que hagamos una biopsia, se guarda obviamente el tejido para el histopatólogo con formol, pero se debe guardar siempre material para hacer cultivo y prueba molecular, no se les olvide eso. Más teniendo en cuenta que los pacientes que tienen terapia anti-TNF, cáncer avanzado y VIH no hacen granulomas ni calcifican. Entonces, la histopatología no va a servir para nada. ¿Listo? Entonces, miren ustedes que igual la sensibilidad de las pruebas moleculares no es perfecta. La especificidad siempre está por encima del 82% y en lo que uno más va a analizar, nódulo linfático, pleura, orina, pericardio y peritoneo, la especificidad es por encima del 98%. Son GeneXpert positivo en orina, pleura, pericardio, peritoneo o en un ganglio linfático, tiene tuberculosis, no hay ninguna duda. Pero miren que la sensibilidad puede ser variable. Miren que en orina la sensibilidad es apenas del 82%. O sea, uno de cada 4 pacientes con tuberculosis, perdón, uno de cada 5 pacientes con tuberculosis me va a salir falso negativo para un GeneXpert en orina. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la prueba reina en orina? El cultivo. Se pide una prueba, se pide una muestra de orina con todas las de la ley y ya no se hace un cultivo. Acuérdense que este es el paciente con piuria bacteriana y hacemos cultivo. Entonces, ahí vamos recopilando cosas. ¿Cómo se hace el diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar? Sistema nervioso central, alta sospecha clínica, más imágenes, más lograr comprobar la tuberculosis en otro sitio del cuerpo. Si tenemos el recurso, GeneXpert Ultra. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en las serosas? Test de ADA, ¿sí? Y si hay el recurso, obviamente, el GeneXpert. ¿Cómo hacemos en el resto de tejidos? GeneXpert más cultivo. Y en orina, la mejor prueba que podemos hacer es el cultivo, pero pues también si se puede parear, obviamente, con el GeneXpert, pues vamos a mejorar el rendimiento. Acuérdense que cuando hacemos 2 pruebas, estamos haciendo 2 preguntas. Si alguna de las 2 me dice sí, pues obviamente estoy optimizando la sensibilidad de esas pruebas. Entonces está la TB ganglionar, la más frecuente. Esta es la famosa escrófula. Esto era, imaginen la palabra, era una palabra además peyorativa dentro de las disciplinas clínicas. Los pacientes con tuberculosis o se les jodía la columna o se les iba a los ganglios del cuello. Y esos ganglios empiezan a supurar y empiezan a soltar ese material de calcificación. Entonces los pacientes con escrófula, eso realmente incluso lo rechazaban y pues era una patología asociada a la pobreza extrema en el siglo XIX y a mitades del siglo XX. Ya cada vez vemos menos pacientes con esto y una de las especialidades que más ve pacientes así es pediatría. En tuberculosis es altamente probable que la tuberculosis se vaya directo, por ejemplo, a un ganglio linfático y de hecho miren que estos 2 casos que vemos aquí son precisamente pacientes pediátricos con ganglios linfáticos positivos para tuberculosis. Entonces, en este caso tenemos un paciente con una TB pulmonar, probablemente más una TB ganglionar. Y teniendo en cuenta que el 50% van a tener afección pulmonar asociada. Hay otros pacientes que tienen esa adenopatía, la placa de tórax negativa, la tomografía negativa, las pruebas de esputo negativa, todo negativo, pero cuando se le hace el GeneXpert y el cultivo al ganglio, sale Mycobacterium tuberculosis, esa sería una TB ganglionar pura, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta clínicamente? Una hinchazón no dolorosa, ¿sí? De los nódulos linfáticos del cuello, generalmente en la región cervical posterior o supraclavicular, y generalmente son indolentes, son de crecimiento lento. Acuérdense que una adenopatía así aguda, más va uno pensando en una patología supurativa, en una patología viral, ¿sí? Como les decía yo, pues esto llevaba gran compromiso del cuello. Esto es un niño de mitades del siglo XX con una escrófula completamente pues florida. Como ven ustedes, pues es una patología deformante. Y vemos incluso el gran compromiso, el gran tamaño que pueden tener esos ganglios linfáticos en una tomografía de cuello. En el tema del líquido pleural lo que vamos a hacer es aplicar los criterios de Light. Yo creo que esos ya los vieron ustedes en los pacientes en todo lo que se veía de patología pleural, que pueden ser exudados o trasudados. Los criterios de Light sirven para definir eso. Entonces, si tenemos un paciente con sospecha de tuberculosis, derrame pleural, que tiene un exudado por criterios de Light y además tiene un test de ADA positivo, ese paciente tiene una tuberculosis pleural. ¿Por qué? Porque es que el cultivo de la biopsia y la PCR en tiempo real generalmente tiene muy mal rendimiento diagnóstico. Yo no sé por qué es que en la pleura ese berraco no crece. Yo creo que es por la falta de oxígeno. En el líquido pleural hay muy poco oxígeno, lo mismo que en el líquido cefalorraquídeo. Entonces el cultivo no sale positivo, la PCR curiosamente no sale positiva, así se tome de un pellizco de la pleura. Mal rendimiento de estas pruebas. Entonces la única forma que tenemos para aproximarnos a este diagnóstico es un test de ADA positivo.
y hay que hacer interconsulta entonces con cirugía de tórax para tratar de definir si ese paciente necesita algún procedimiento quirúrgico, ¿sí? Entonces, estos son algunas características pues, que se pueden ver en los líquidos pleurales de un paciente, por ejemplo, con una TB pleural, y miren que el nivel de adenosina de aminasa en este paciente estaba en 119, muy por encima de ese el tejido conectivo, pero cuando tenemos un test de ADA voladísimo, hablamos de que muy probablemente sea una tuberculosis, y más si el líquido pleural está lleno de linfocitos, ¿sí? Y estos pacientes, pues obviamente van a necesitar de un tratamiento, pues, pleural. La TB genitourinaria va a estar caracterizada por un paciente que tiene patología urinaria y que todos los cultivos salen negativos. Este es uno de los casos que tenemos que buscar en piuria bacteriana. Lo más que hay que buscar en piuria bacteriana, o sea, presencia de leucocitos sin cultivo positivo, es cálculos renales, ¿sí? Y cálculos de la vía urinaria, enfermedades del riñón que sean no infecciosas, ¿sí? Tuberculosis renal y cáncer de la vía urinaria, ¿sí? Una piuria bacteriana hay que estudiarla, y más si el paciente es sintomático. El otro escenario que ustedes se pueden encontrar es un paciente con una tuberculosis pulmonar que no tiene ninguna queja genitourinaria, pero entonces usted le pide el parcial de orina y aparece orina ácida, gran cantidad de leucos, o sea, sale positivo para piuria, sea por automatizado o por sedimento, y los cultivos salen negativos. Tríada clásica de la tuberculosis genitourinaria: orina ácida, orina llena de leucocitos, con cultivos negativos para orina. ¿Listo? En ese caso, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a pedir un cultivo en orina, es el que mejor rendimiento tiene, incluso mejor que el Ginexpert. Si esos pacientes resultan con la tríada más cultivo positivo, estamos hablando de que ese paciente tenía una TB probablemente pulmonar y va además a presentar una TB genitourinaria, ¿sí? Lo bueno es que en el tejido renal el tratamiento es igual de efectivo en pulmón que en riñón, entonces pues probablemente el paciente se va a curar. Listo. Esta es la más dramática de todas. Esta es la TB extrapulmonar más frecuente en niños y adultos VIH avanzados. Se va por diseminación hematógena asociada a TB miliar. Entonces, siempre que veamos una placa de TB miliar, tenemos que buscar TB en sistema nervioso central. Hay que pedir imágenes, ojalá contrastadas, y va de un espectro clínico amplio. Sí, son pacientes que a veces solamente tienen una cefalea crónica, cambios psíquicos. Hay pacientes que arrancan con un diagnóstico de una posible patología psiquiátrica y terminan muertos porque no se sabía que eran VIH positivo, y cuando ya dicen VIH, ahora sí busquémosle bichos en la cabeza, no le encuentran criptococo, no le encuentran nada, se encuentran algunas imágenes como tuberculomas o aumento de la captación del medio en el polígono de Willis, y queda uno con la sospecha de una TB meningia, pero generalmente mata a los pacientes. Entonces, como les recalco, siempre tener un alto índice de sospecha, pacientes inmunodeprimidos, niños con cualquier característica clínica de TB miliar o extrapulmonar que presenten cualquier síntoma neurológico, muchachos, tienen tuberculosis del sistema nervioso central hasta que no se demuestre lo contrario. Ahí lo que hacemos es rápidamente interconsultarlos con neurología o infectología, y ya entre todo el equipo de salud se toma la decisión de arrancar tratamiento antituberculoso sin prueba microbiológica. Es el único escenario donde estamos obligados a poner ese veneno de cóctel para ir a favor del paciente. ¿Listo? Se ha hablado de probablemente hacer liberación de interferón gamma en líquido cefalorraquídeo, pero eso no está validado acá en nuestro país. Realmente todas las pruebas tienen una sensibilidad menor del 80%, no importa la que hagas. Entonces, el diagnóstico de la TB meningia es un diagnóstico de alta sospecha clínica en un contexto clínico correcto. Y miren ustedes que la frecuencia de síntomas son muy variables, del 68 al 91% fiebre, dolor de cabeza casi que todos los pacientes, vómito, rigidez de nuca, que ya nos habla pues de un compromiso meningio, que eso lo vamos a ver el próximo martes, alteración del estado mental, miren que lo pueden presentar alrededor de la mitad de los pacientes. Y este es el tema, la tuberculosis de un caso agudo, o sea, no es como lo que vamos a ver el martes con la doctora Daniela Duque de meningitis, de que en 2 días el paciente estaba llevado, no, es un paciente que empieza con dolor de cabeza, después la familia lo empieza a notar agresivo, después el paciente siente que está como todo malo para afeitarse, después empieza a presentar diploipía porque hay afectación de los pares craneales, ya empieza a sentirse ya cada vez más somnoliento, cuando ya lo llevan al servicio de urgencias ya tiene un tuberculoma ya en el sistema. Realmente es una maldita patología muy frustrante de diagnosticar, muchachos. Entonces, para que veamos cómo se ve todo esto en el contexto del uso de pruebas de un paciente. Tengo un paciente, por ejemplo, de 35 años,
inmigrante de Venezuela, antecedente de 2 años en la cárcel, o sea que esto nos va configurando un paciente de alto riesgo de resistencia a medicamentos. Si aquí arrancamos una terapia empírica, tiene que ser también teniendo en cuenta que puede ser una TBMDR. El paciente viene entonces con 15 días de tos hemoptóica, fiebre, sudoración nocturna y vive en una situación de hacinamiento. Y esta es la placa de tórax donde muestra unas claras imágenes de cavernas, hablando probablemente de una TB postprimaria. ¿Sí? El paciente entonces lo primero que hay que hacer es pedir una prueba de VIH y hay que hacerle entonces todo el screening microbiológico para tuberculosis. Le hacemos el GeneXpert y BK en la primera muestra, nos sale GeneXpert positivo y resistencia a rifampicina. Ese paciente debe ser hospitalizado, debe tratar de hacerse toda la parte de aislamiento del paciente, aislamiento respiratorio del paciente, y lo que tratamos de hacer sobre esa misma muestra de esputo, si hay buena cantidad, es tratar de hacer inmediatamente un aniplex para tratar de saber si podemos usar quinolonas y medicamentos de segunda línea. Al otro día, ya el paciente quedó hospitalizado, le hacemos el BK y el cultivo. Acuérdense que el cultivo a primera hora de la mañana aumenta el rendimiento, quedamos pendientes de esas muestras, pero ya con este GeneXpert arrancamos el tratamiento. Si a ese paciente solamente le hubiéramos hecho cultivo y BK, ese paciente se hubiera quedado tosiendo en la calle, probablemente de 15 días a 2 meses, con el agravante de si vive en hacinamiento, haberle pegado una TB MDR a todos los que pueden realmente, contagiar allá en este contexto. Entonces, el cultivo está pendiente, pero ya lo logré captar gracias a la prueba molecular y a la prueba de tórax y al hecho de que el paciente puede estar en una enfermedad franca, lo hospitalizo, lo analizo, hago prueba de VIH y arranco. Preguntan sobre pruebas del sistema nervioso central. No hay ninguna prueba específica, el test de ADA no sirve, el citológico, vamos a ver que eso nos lo va a contar la doctora Daniela Duque, pues el citoquímico. BK es vaciloscopia, correcto. Ustedes pueden encontrar la vaciloscopia como Nielsen, en esputo, BK o vaciloscopia, esos son los 3 sinónimos. Siempre en líquido cefalorraquídeo igual se trata de hacer el esfuerzo, se manda el cultivo, se manda el GeneXpert, ojalá si es un GeneXpert Ultra, pero como les digo, la sensibilidad es menor al 80%, quiere decir que si uno tiene una alta sospecha de tuberculosis meningia, debe seguir con el diagnóstico para adelante. ¿Listo? VAR es, ojo que cuando hablamos de VAR, estamos hablando de ese hallazgo en la placa. VAR quiere decir bacilos ácido alcohol resistentes. ¿Sí? O sea, VAR es el resultado del BK, VAR es el resultado de la vaciloscopia, VAR es el resultado de la prueba de esputo con tinción de Nielsen. Entonces dice negativo para VAR, positivo una cruz para VAR, positivo 2 cruces, positivo 3 cruces, positivo 4 cruces. ¿Listo? Este paciente sería un paciente altamente sospechoso de tuberculosis MDR. ¿Listo? Entonces, yo espero que cuando ya estemos más adelante en la carrera, ustedes puedan hacer tallercitos con nosotros para hacer la parte de formulación del paciente con tuberculosis. Porque para ese, se me cerró, para ese contexto lo que vamos a hacer es utilizar el OKDose, que es un programita que diseñó uno de nuestros compañeros en GRAM, el doctor John Echeverry, para facilitar este tema y que ya hemos visto, por ejemplo, en malaria y todo eso. Entonces, cuando usted tiene el paciente con tuberculosis, José, ¿usted cuánto pesa? Chino, cuéntenos, a ver, lo formulamos a usted. Si José está por ahí, no sé si pronto José se conectó, está estudiando para la... Vamos a suponer que José pesa 75 kilos, ¿listo? Entonces, le salió el cultivo positivo, yo soy el médico ahí de la EPS, y juepucha, yo ahora cómo formula este mal. Entonces, muy sencillo, usted coge, abre, se mete a okdose.com, abre micobacteria, se mete a tuberculosis, pone el peso del paciente, 75 kilogramos, le dice calcular. Y entonces, pues usted, dependiendo de la clínica, pues usted tiene diferentes escenarios clínicos. Entonces, en este caso sería un paciente sin comorbilidades y mujeres gestantes, ¿sí? Paciente que es un adulto, obviamente, pues no es una gestante, sabemos que no tiene comorbilidades, no es diabético, no es VIH, no es nada. Ahí nos metemos y nos dice, dar el comprimido, que son 4 tabletas, pues los 4 compuestos en una sola tableta, y uno entonces arranca la fase intensiva, que son 56 dosis, me dice cuánto es la cantidad de los medicamentos, 150 miligramos para rifampicina, 75 para isoniazida, 400 para piracinamida, 275 para etambutol, un doclig aquí, y me dice cuánto es. José estaba, bueno, José no estaba. ¿Quién se acuerda cuántas pastas se tenía que tomar José al día en la fase intensiva? No, 4. Muy bien, 4. Miren, 4 comprimidos cada día, 6 veces por semana. O sea, el paciente descansa el domingo.
Sencillo, muchachos, a prueba de idiotas. O sea, cuando usted tenga un diagnóstico de tuberculosis, se mete a OK2 para que no la vaya a embarrar. No tiene, curiosamente, ¿cómo les parece, muchachos? Que no tiene repercusión sobre la mujer gestante. Son medicamentos seguros para el embarazo, pero pues malos para el hígado, para el riñón y todo eso. En ese caso, a las mujeres también en embarazo hay que tratar la tuberculosis. El problema es cuando es una TBMR en gestante, porque los medicamentos de tuberculosis multidrogoresistente son todos tóxicos para el feto. Entonces ahí sí se mete uno en un chicharrón y hay que hacer junta médica entre ginecología e infectología para abordar ese caso. Entonces miren que ya en la fase de continuación se hace entonces, pues dependiendo de cuál va a ser el esquema de continuación, hay algunas consideraciones para elegir continuación de 56 dosis o 112 dosis. Lo que varía allí es que en una la isoniazida son 150 miligramos, en otra son 75 y los comprimidos vienen juntos. Entonces digamos, si es el esquema de 56 dosis, usted se mete acá, le dice 4 comprimidos por día, 224 comprimidos en total, 3 veces por semana. Lo cierto es que este tratamiento se ha ido abandonando y lo que se hace es una fase de continuación de 112 dosis. ¿Se acuerdan lo que les hablé, muchachos? De que la resistencia se podía dar por farmacocinética. De muchas dosis por semana, 3 veces por semana, tiene el riesgo de que hay días que el paciente no está cubierto con el medicamento. Este esquema se utiliza en pacientes que viven muy lejos, ¿sí? Y que el tratamiento directamente observado solamente pueden ir 3 veces a esto. Pero lo que más se utiliza en los pacientes es una fase de continuación de 112 dosis, se le baja un poquito la isoniazida, pero se le dan 6 veces por semana. O sea, todo el tiempo mis granulomas están impregnados de isoniazida y rifampicina para evitar los procesos de mutación que hemos aprendido en este tema. Listo, muchachos, acabamos tuberculosis. No se preocupen que la otra semana vamos a hacer casos clínicos revisando todos los escenarios. O sea, vamos a hacer un caso clínico de tuberculosis al inicio del esquema, de un niño chiquito, cómo lo